Ok, listo. Estamos grabando la clase, entonces vamos a comenzar y ayer dejamos pendiente un tema. Perdón, esto lo vimos ayer. Listo. ¿Se recuerdan de este círculo, esta gráfica? Los que estuvieron el día de ayer. Sí, Si profesor. es nuestra primera clase, no nos sintamos frustrados o así como asustados de no sé de qué está hablando. Ya poco a poco vamos a empezar a comprender los conceptos. Les aseguro que muchos de los que están acá ya listos para presentar entraron en un momento donde no habíamos empezado desde cero, pero a medida que vamos avanzando poco a poco le vamos encontrando más sentido a esos conceptos, a esas palabras, a esos términos y los empezamos a relacionar, se va haciendo un poco más simple. Entonces, el éxito de esto es comprender cómo funciona. Si comprendemos cómo funciona, se nos va a ser sumamente fácil comprender las preguntas porque vamos a responder bajo un análisis y no adivinando. Ay, yo creo que es esta. Bueno, ay, y empezamos 10 preguntas. No, esto ya lo perdí. ¿Para qué? No, nunca nos rindamos antes de tiempo. A veces podemos perder una batalla que quizá ya estaba ganada porque nos rendimos a medio camino. O sea, hasta la última pregunta tenemos que dar lo mejor. Hasta la última para ver los resultados, ¿sí? Entonces, veamos acá. ¿Se recuerdan que hablamos de niveles? El nivel uno, ¿cuál es? Seguro Seguro. de término. A término. Ok. Luego tenemos seguros de vida entera, vida ajustable, vida universal. El seguro a término lo comparamos con qué. Con algo desechable. Gracias, Lisandro. Algo desechable, ¿verdad? Porque es algo temporal, algo momentáneo. Sí, que lo uso y ya terminó el tiempo. Ya no tengo más beneficios. Pues se arruinó, se arruinó. El plato desechable o vaso desechable, pues ya lo usé, lo tengo que desechar, ¿verdad? Entonces recordemos que la póliza a término solo nos provee valor Nominal. nominal. El valor nominal es igual a, Beneficio por muerte. Muerte. correcto, a los beneficios de muerte. Cualquier persona que diga, compré un seguro de vida por $1.000.000, ¿de qué está hablando? De muerte. De muerte. El valor nominal, el beneficio de muerte, ¿verdad? Luego tenemos el segundo nivel, que son las pólizas de seguro de vida entera, vida recta, vida permanente, vida completa, para toda la vida, como ustedes lo quieran ver. Las traducciones van a variar de un estado a otro, pero los términos son los mismos. Entonces, la de vida entera solo tiene valor en efectivo. No, también tiene No. valor nominal. Correcto. Por eso, vemos acá, vamos a sacar el lapicito. Déjeme jalarlo para acá. Ok. Ahí me dijeron, no, también tiene, miren, acá tenemos un círculo, ¿verdad? Luego tenemos el segundo, que abarca esto más esto, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir que la póliza de vida entera tiene valor en efectivo más valor nominal. Luego tenemos la de vida ajustable, ¿verdad? La diferencia es lo mismo. Ujú. La única diferencia es que esta es, vamos a ver, ¿con qué comparamos la póliza de vida entera? Con una caja de cristal, porque es rígida. Correcto, gracias. Con una caja de cristal, porque es rígida, no la puedo manipular, es fija. Entonces, la puedo pasar, o sea, una póliza flexible o ajustable que tiene el beneficio, que es una póliza flexible, ¿verdad? Como un cinturón de pantalón que tiene varios agujeritos que se ajusta según las necesidades. Entonces, tiene lo mismo, o sea, es decir, que la vida ajustable tiene todo lo que tiene, el término, que es valor, Nominal. tiene Efectivo. todo, Y daño efectivo. Ujú. correcto, más que es Flexibilidad. Flexible. flexible. Y luego la universal, ¿verdad? La universal es que abarca Todo. Todo. todo, es universal, ¿verdad? Aquí tenemos este círculo, entonces universal puede ser fija, puede ser variable, palabras clave. Entonces la Ujú. universal tiene todo lo que tiene, la ajustable, tiene todo lo que tiene vida entera y todo lo que tiene la de No término. termina. ¿Por qué? Porque es universal. Universal. Diferentes tipos van a variar, pero la estructura sigue siendo la misma. ¿Se recuerdan como los modelos de auto? Una minivan, pues hay diferentes marcas, pero siguen siendo minivan, ¿verdad? Pickup o trocas, como ustedes lo quieran ver, bueno, siguen siendo diferentes modelos, diferentes diseños, pero siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Ajustable
o vida entera, diferente estructura, sigue siendo la misma. A término, diferentes tipos de póliza, pero siguen siendo a término, que solo tienen valor nominal, valor en efectivo, flexibles o fijo y variable. Entonces, ayer nos quedamos en seguros de vida. Veamos ahora cuando hablamos de las pólizas de vida ajustable. Voy a poner aquí toda la slide de vida ajustable. Y vida ajustable básicamente es lo mismo que una póliza de vida entera. Dijimos que la vida ajustable se la podemos comparar con ¿qué? Con la entera, con la de vida entera. Ok, se me Plástico. acuerda de un desechable, puede ser una caja de vidrio Plástica. plástica, ¿verdad? Ujú. El plástico normalmente es flexible, ¿verdad? O sea, yo presiono un vaso de vidrio y se va a quebrar, pero si presiono un plástico, hay cierta flexibilidad, ¿verdad? Y luego encontramos la universal, que es la indestructible, ¿verdad? Entonces, es prácticamente abarca todo. Veamos aquí, la de vida ajustable dice se distingue por su flexibilidad que proviene de la combinación. Ah, es una combinación. ¿De qué? De Sí, vida de vida término y de vida entera. Y vida entera en un solo plan. Se recuerdan que la de vida ajustable dice que incluye todo lo de término más todo lo de vida entera. Ahí está la combinación. Es decir, que tiene todos los beneficios de la de término, que estamos hablando del valor Nominal. valor nominal, valor en y efectivo. valor en efectivo que tienen las pólizas de vida entera, ¿verdad? Entonces es una combinación, o sea, incluye todos los beneficios. Sumado a eso, tiene otros beneficios que no tienen. La de término no tiene lo que tiene la de vida entera y la de vida entera no tiene lo que tiene la póliza ajustable. Entonces, ¿qué tiene la póliza ajustable que no tenga la de vida entera? Dice aquí, el dueño de la póliza determina cuánto se necesita para la protección del monto nominal, aquí, monto nominal, beneficio de muerte, y cuánta prima desea el propietario de la póliza pagar, ¿verdad? Es decir, que aquí yo decido cuánto voy a pagar. El seguro de vida ajustable permite, dice aquí, variar su cobertura a medida que sus necesidades cambian. ¿Y qué dice acá abajo? Sin requerir evidencia Sin de evidencia. asegurabilidad. Ok, sin requerir evidencia de asegurabilidad. ¿Qué es evidencia de asegurabilidad? Prueba Chequeo médica. médico. Lo médico, Chequeo todo lo médico. Pruebas médicas, chequeos médicos, ¿verdad? Entonces, para medir riesgo. Eso quiere decir que yo puedo cambiar la póliza sin presentar evidencia de asegurabilidad. Ahora viene una pregunta que se frecuenta mucho en el examen. Dice, todas las siguientes son, vamos a ver, todas las siguientes son características de una póliza, todas las siguientes se me permiten en una póliza de vida ajustable sin evidencia de asegurabilidad, excepto, o sea, es decir, 3 sí, una no. Y los que han presentado en el examen saben que vienen mucho ese tipo de preguntas, ¿verdad? Todas las siguientes incluyen excepto una, ¿sí? Y las respuestas son, de las 4 opciones que ustedes se encuentran, aparece aumentar la prima. ¿Se puede hacer en una póliza de vida ajustable? Sí. Sí. Tienen estas 4 opciones. Aumentar la prima, disminuir la prima, aumentar el valor nominal, disminuir el valor nominal. Entonces dice que todas se pueden sin evidencia de asegurabilidad, excepto una. ¿Puedo cambiar Aumentar, Aumentar el aumentar valor el valor nominal. nominal no se Ujú. puede. El valor nominal. Ok. ¿Puedo cambiar la prima? ¿Aumentarla? Sí. Sí. ¿La Sí. puedo aumentar o la puedo disminuir? Sí. O sea, ya Sí. sea La prima puede aumentar, disminuir. correcto. No puedes sin prueba de asegurabilidad, aumentar el valor nominal y no sé si lo pueda disminuir. Perfecto. Gracias. Ahí lo menciono, miren. ¿El valor nominal lo puedo disminuir sin pruebas de asegurabilidad? Sí, Sí. Sí. Así me Sí. gusta. Con esa sí, pero seguridad. no lo puedo Sí. aumentar. Exacto. Ahora, ¿lo puedo aumentar? No, No. No. Sí se puede, pero Lo puedes aumentar, pero asegurabilidad. con prueba de asegurabilidad. Exacto. Ah, Correcto. Exacto. con Se Correcto. puede evidencia de aumentar. asegurabilidad. Por Correcto. eso la pregunta dice, todas las siguientes se permiten sin evidencia de asegurabilidad, excepto una. No es que no se pueda, sí se puede porque es una póliza de vida ajustable. Entonces yo puedo aumentar mi valor nominal, lo puedo hacer con suma facilidad, sí lo puedo hacer. Pero, ahí viene el pero.
Requiere evidencia de asegurabilidad. Prueba de Correcto, con pruebas de asegurabilidad. ¿Por qué? Porque es la empresa la que está asumiendo el riesgo. Si la empresa dice, ok, bájala, sí, aumentas tu prima, sí, bueno, vas a bajarlo, sí. Voy a aumentar mi valor nominal, ok, lo Ok. puedes hacer. Antes de que lo hagamos, permíteme. Quiero ver Exámenes médicos. mi riesgo, ¿sí? La aseguradora quiere evaluar su riesgo. O sea, es decir, que el riesgo más grande que una aseguradora tiene es Valor nominal. Valor nominal. valor nominal, porque es lo que tiene que pagar. Tarde o temprano lo tiene que pagar. Entonces, cuando me dice, ok, de 1 millón lo vamos a aumentar a 10 millones, Wow. ¿sí? Ya lo puedes hacer, está bien. Si lo puedes pagar, está bien. Pero antes de que lo hagamos, necesito ver que no tenga riesgos. Claro. Entonces, tráeme tus pruebas médicas para evaluarlo. O sea, sí se puede, pero me van a pedir pruebas de asegurabilidad, ¿verdad? Entonces, Exacto. Lo que pasa es que la pregunta resalta cuáles de estas se pueden sin evidencia de asegurabilidad. correcto, la pregunta lo dice, ahí remarca, sin evidencia de asegurabilidad, excepto una. O sea, no es que no Una. se pueda, sí se puede, pero me van a pedir pruebas médicas, ¿verdad? Entonces dice aquí, en consecuencia no se debe emitir una nueva póliza cuando se desean los cambios. Los cambios se pueden hacer en la marcha. Mientras la póliza esté vigente, podemos irla manipulando, ¿verdad? Modificando en la marcha, ¿sí? Lo que no pasa con una póliza de salud, ¿verdad? Por eso las pólizas de salud se emiten por término de ¿cuánto tiempo? Un año. Un año. Mensual, 30 días. 12 meses. ¿Cuánto? 12 Un meses. año. 12 meses, correcto, es un año. 1 de enero, 31 de diciembre. Las pólizas de salud, las pólizas médicas. Entonces son diferentes porque los riesgos cambian. Entonces aquí dice, cuando se hagan cambios, ¿verdad? No se debe emitir una nueva póliza. La vida ajustable tiene todas las características y habituales del seguro de vida con valor en efectivo, ¿verdad? Solo que es superior al nivel. Las pólizas de vida entera son, Superior a nivel. las pólizas de vida entera son Ah, Niveladas. niveladas, ¿sí? Niveladas. Yo Nivel. empiezo pagando $50 y de por vida voy a pagar $50, ¿verdad? Porque son niveladas, pero esta vida ajustable es superior a la de nivel. ¿Por qué? Porque puedo bajar, Puede subir subir, con puede suma bajar. sí, facilidad. porque pueden haber cambios. Correcto, pueden haber cambios porque es flexible, es como la plastilina, ¿verdad? Se pueden manipular. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Tiene todo lo que tienen las otras dos, solo que esta se puede manipular fácilmente. Se pueden hacer Esta cambios. póliza de vida ajustable se puede con la bolsa de valores también. O sea, como cuando juegas como con unidades o algo así, o eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con el término variable, ¿sí? ¿Lo Ok. puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero cuando yo he acumulado valor en efectivo, ese valor en efectivo que voy acumulando me pertenece. Entonces yo lo puedo invertir o meter en inversiones variables. Lo puedo hacer. No, y ojo con eso, y gracias porque lo menciona, porque no necesariamente tengo que tener una póliza de vida universal para Exacto. invertir en variables, ¿sí? Porque si yo he acumulado, así como la vida ajustable, yo ya tengo ahí, vamos a suponer, $30,000 acumulados de intereses. Ese Ujú. dinero, recuérdense que como es valor en efectivo, yo lo puedo retirar en vida, pero en vez de retirarlo, lo reinvierto, Paga taxas. ¿verdad? Entonces lo puedo reinvertir. Eso se conoce como adiciones saldadas, es decir, que puedo comprar más beneficios, puedo reinvertirlo, ¿verdad? Lo puedo invertir en cualquier tipo de producto garantizado, pero Puedo dar como es cualquier- mi riesgo, como es mi dinero, perdón, Juan, se te escucha. sí, perdón, que tengo un micrófono activo, si lo pudiéramos apagar, por favor. Gracias. Entonces, como es mi plata, entonces yo decido y digo, ok, mira, lo quiero meter en una inversión variable. Yo le digo a la aseguradora, ok, ¿se puede hacer teniendo un seguro de vida? Sí. ¿Se puede tener un ajustable? Sí, porque vamos a encontrar preguntas que digan vida universal o seguro de vida universal
o seguro de vida variable. Hay una diferencia en esos conceptos. Entonces, dependiendo de lo que la pregunta diga, ¿verdad? Una persona que diga, un asegurado quiere comprar una póliza que le permita hacer cambios en el pago de la prima, la flexibilidad de los tiempos de pago. ¿Qué tipo de póliza le recomendaríamos? Una Póliza de póliza, vida ajustable. Ajustable. pero Póliza si de no vida está como, mire, pero no hay ajustable entre las respuestas, pero sí aparece Variable, variable. vida variable. ¿Cuál le recomendaríamos? La Variable. variable. ¿Cuál, profe? No le entendí. ¿Cuáles son las respuestas? Voy y repito la pregunta. Un asegurado o un prospecto quiere comprar una póliza que le permita hacer modificaciones con suma facilidad sobre sus beneficios. ¿Qué tipo de póliza le recomendaríamos? Y de las 4 opciones me voy a quedar con 2. Vida universal y vida variable. La La universal. variable. Universal. Universal. Universal porque engloba todo. Correcto. Miren, universal, porque lo que él quiere es cambiar, o sea, cambiar sus beneficios, su póliza con suma facilidad. ¿Cuál le permite hacerlo? La de vida universal, que abarca Universal. todo. No Todo. está hablando de inversiones, está hablando de los beneficios de modificarlos. Y la póliza de vida entera no me permite hacerlo. Entonces, vida entera variable quiere decir que yo tengo mi póliza de vida entera. Todo es recto, todo es nivelado, es fijo. Solo que Pero- las ganancias que obtengo ahí las puedo invertir en una variable. ¿Me explico? Pero eso no se puede garantizar. La pregunta no está hablando de inversiones. Entonces, ojo con esas palabritas porque esas nos juegan un papel importante. Universal es una cosa, ¿verdad? Que es un tipo de póliza. Ahora, fijo o variable son los tipos de inversión que yo puedo hacer en cada una. Profesor, pero en este caso, la flexible ajustable no está entre las respuestas, ¿cierto? Porque eso también le permite hacer cambios. Claro, pero ¿cuál me permite más cambios? Es decir, la La ajustable universal porque abarca todo. La universal me abarca todo, es decir, que tengo más flexibilidad que la ajustable. La ajustable es como agarrar una póliza de vida entera y convertirla de cristal a plástica. Entonces, solo cambia el material, o sea, sigue siendo lo mismo. Ahora ya acá ya la puedo manipular, ¿verdad? Pero sigue siendo una póliza de vida entera manipulable. No sé si me doy a entender. Ahora, la de vida universal la puedo cambiar a lo que yo quiera. Es decir, que es universal. Un acordeón. Entonces abarca todo, por eso está hasta arriba. Abarca todo. Vean acá, se los voy a mostrar aquí. Ahorita vimos la de vida ajustable. Ahora veamos la de vida universal. Ok. Vida universal. ¿Cuál es la diferencia? Es una variación del seguro de vida entera que se caracteriza por, Por tener flexibilidad. igual que la ajustable es flexible, solo que esta tiene, aquí dice, flexibilidad considerable, ¿verdad? Hay una pregunta que Claro. aparece en algunos test y A ver, dice, ¿cuál? ¿cuál de las siguientes se considera una póliza verdaderamente flexible? Vida ajustable, vida universal, vida variable, vida término. Vida universal. Universal. Universal, yo creo. Universal, no está hablando de inversión, no es variable, ¿sí? Pero Solo dice de que póliza. es un tipo de póliza. Ojo con eso, fijo o variable no es un tipo de póliza. Es lo que yo voy a hacer con mis dividendos, ¿sí? Pero los tipos de póliza son término, Entera. entera, Entera. Y entera. estable, Y universal. 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 Correcto. Fijo o variable es lo que voy a hacer con los dividendos obtenidos de estas O sea, pólizas. sí, fijo es si quiere correr el riesgo también, ¿no? El variable quiere correr riesgo y el fijo es que no. Correcto. Correcto. Variable es que siempre hay un riesgo. Riesgo. Fijo es que siempre está Garantizado. garantizada,
¿verdad? Si se garantiza, cada vez que ustedes vean palabras claves, siempre les digo, presten atención a las palabras claves. Cada vez Fijo. que ustedes ven la palabra garantizado, quiere decir que es un beneficio Fijo. Fijo, no hay pérdida. no hay pérdida. Pero si ustedes ven riesgo, Es variable. es Es variable. variable. No hay riesgos. Entonces, no se puede garantizar. O sea, garantizado y variable no van juntos, siempre son opuestos, porque hay riesgo, y aquí está garantizado porque es fijo, riesgo porque es variable. ¿Ok? O sea, garantizado, profesores, Carmen, garantizado se refiere cuando es fijo. Correcto. Garantizado es igual a que es un beneficio fijo. Riesgo es igual cuando Variable. a variable, cuando los intereses o las inversiones son variables. Ya voy a explicar un poquito de eso. ¿Sí? Ahí Suena- le iba, pero usted dijo fijo y variable también te quiere, aunque te hable de fijo, te está hablando también de inversión y de también de intereses al mismo tiempo. Correcto. Yo voy a encontrar fijo, voy a hablar de inversiones fijas, garantizadas. Sí, voy a encontrar inversiones garantizadas. Que voy a poner un ejemplo. Yo compré un seguro de vida y me da una tasa, ¿verdad? En mi valor en efectivo me da una tasa de un 5%. ¿Eso es un interés? Fijo. Anual. Sí. Es un interés Anual, fijo. anual fijo. Fijo. Es un interés garantizado. ¿Para cuál es el propósito? Pase lo que pase, va a generar el 5% de interés. Sí, pase lo que pase, va a generar el 5% de interés. Mientras que una variable, Él hay puede llegar al riesgo. piso. Va a depender del movimiento. Correcto. Ahora, cuando dice que hay riesgo, ¿riesgo a qué? A que no ganes ¿Que tanto lo baje? que la otra, pero también puedes ganar más que la otra. O sea, hay un riesgo. Exacto, exacto. Va a haber momentos en los que el interés va a subir, el porcentaje de interés sube o el porcentaje de interés baja. Me imagino que eso según Nadie lo como sabe. el mercado, la Nadie. S&P 500. Correcto. O sea, es decir que cuando se hacen inversiones en la bolsa de valores, nadie puede garantizar. Por eso es que hay un riesgo. Cuando dice que es un riesgo, puedo ganar mucho, pero también puedo perder. Profe, Claro. cuando me dieron a mí la póliza que yo la agarré, me dijo la persona, me dijo que había un 0.75 de ganancia mínimo, o sea, había un piso y había un techo también, que era no me acuerdo, era un 12 o un 11, algo así. Bueno, eso fue lo que me dijo él. Eso se conoce como un stop loss, ¿no? Que las Ajá. inversiones se paran, ¿verdad? Para no perder el capital. Ese es un stop loss, ¿sí? Entonces se deja ese techo por los gastos administrativos que requieren ese tipo de inversiones. Entonces está el 0.75, ¿verdad? Algunos manejan un 0.5, ¿verdad? De piso, pero entonces yo tengo un riesgo. Es decir, puede que no gane nada, o puedo ganar mucho, ¿sí? Salud ahí. Entonces, Ok. dice acá, sí, miren, ahorita voy a hablar un poquito de esa parte, pero dice acá, cuando hablamos de la universal, el titular de la póliza puede hacer cambios con relativa facilidad con estas pólizas de vida flexible, ¿verdad? Porque vida universal abarca flexible, abarca entera, abarca todo. Y abarca nominal. Todo. Correcto, tiene valor nominal y valor en efectivo. Dice, las ganancias de inversión van hacia el valor en efectivo. Esto es lo mismo que otras, ¿verdad? Igual, las ganancias, ¿verdad? Las ganancias de inversión en una póliza término, ¿hacia dónde va? No tiene nada. No hay eso. ¿Dónde gana? Es valor nominal. Ahí les lancé una conchita de mango, que me ha dicho usted, ¿no? Son trampitas. No tiene, no lo agarré. Correcto, la de término no tiene Tiene ganancias, porque efectivo. solo tiene Valor nominal. Valor nominal. O sea, beneficio de muerte solamente. solo beneficio de muerte. Tiene un monto fijo de beneficio de muerte. Correcto. Entonces, las ganancias de inversión las empezamos a ver a partir de ¿dónde? De la flexible ajustable. De Vida vida entera. entera. Vida entera. Puede entera ser que entera que vida gana entera tiene efectivo. valor nominal y valor Valor y valor Ujú. efectivo. Ahí ya vemos eso. Entonces dice las ganancias de Vida inversión. entera es el nivel 2, profesor, ¿verdad? Vida entera es el nivel 2. ¿Sí? Correcto. Sí, si lo queremos ver, o sea, yo se los pongo por niveles para comprenderlo como que una estructura, ¿verdad? Pero Claro, pues sí, no, sí. no es que estén así formados como hay el nivel 2 es este, ¿no? Pero se los pongo de esa forma para comprenderlo más simple, ¿ok? Está bueno eso. Entonces,
A diferencia de toda la vida, dice con sus primas fijas, porque tiene primas fijas que se llaman primas de nivel, Primas garantizadas o en nivel. niveladas, ¿verdad? La de vida entera tiene primas niveladas, que son fijas. Tienen Fijas. montos fijos, acumulación de valor en efectivo fijo. Ok. La vida universal les permite a los titulares de póliza determinar el monto y la frecuencia de los pagos de las primas que se ajustarán al monto de la póliza de la prima. Es decir, que yo decido cuánto voy a inyectar de capital. ¿Sí? Las características básicas de una póliza de vida universal son primas flexibles, beneficios flexibles. Flexible. No dice variables. Hay una diferencia entre beneficios flexibles y variables. Flexibles es que obviamente si yo inyecto más capital, mis beneficios Va a van tener más ganancia. Correcto. Entonces dice sin beneficios mínimos por fallecimiento y retiros de valor en efectivo. ¿Verdad? Entonces, porque el valor en efectivo son beneficios en vida. Las acumulaciones de valor en efectivo están sujetas a una garantía de interés mínimo. A ver, están sujetas a una garantía de interés mínimo. Están garantizadas a un interés mínimo, ¿por qué? Porque son fijas. Entonces van a dar un interés mínimo. Ahora les hago otra preguntita que podrían encontrar en el examen para algunos estados. Pero con ¿Quién calma. garantiza esas tasas de interés? ¿El 6500? El SP500. SP500. Ese es un índice. ¿Quién La garantiza? compañía. La La compañía. aseguradora. ¿Por la empresa de seguro? ¿No? Eso lo vemos cuando ustedes ven todas las certificaciones que tienen que sacar un asegurador. Cuando se habla de tasas de interés, esas tasas de interés son garantizadas, no es la Fed. La Fed tiene que ver con la bolsa de valores, ¿sí? Es la que regula la bolsa de valores. Entonces, cuando hablamos de las garantías de interés mínimo valga la redundancia, el interés es garantizado por el Moody's, ¿sí? Oh, sí, el MODI, los bonos. Los bonos, ¿sí? El Sí, el Moody's es el que Moody's. certifica y el que garantiza esas tasas de interés. Esa es una posible ¿Cómo pregunta. se llama, profesor? Moody's. Moody's con doble O, Y. W-O-Y. Ajá. Moody's. Moody's. Ujú. Lo pueden buscar ¿O como termina en ese? terminan ese, correcto. El Moody's es el que garantiza las tasas de interés, ¿verdad? Eso es para algunos estados pregunta de alta probabilidad. Todos los cargos de rescate de una póliza universal deben ser revelados. Cuando habla cargos de rescate, ¿a qué se refiere? Miren, lo voy a poner así tan simple. Rescate. Bueno, alguien se está ahogando en la piscina. Yo soy el salvavidas. Yo salto. ¿Saltó? ¿Cuántas personas saltaron? Uno. Una. ¿Y cuántas vuelven? Dos. Dos. Si Sí, se lo salva, sacan. bueno, como sea, vuelve. Vuelve, pero vuelve. Pero vuelve. Y Ok, si no, se vuelven quedan los dos. Entonces, cuando hablamos de cargos de rescate, quiere decir que yo meto capital y regreso con más. Y regresa capital con ganancia. Correcto, capital con ganancia. Entonces, las ganancias son los cargos de rescate. Es decir, que significa que todo lo que gane debe ser revelado para efectos de pago de impuestos. Pago Tío de Sam impuestos. siempre está ahí, ¿verdad? Tío Sam está ahí, pendiente. Entonces, va a haber pendiente. Profesor, una pregunta. Estas pólizas de vida universal son las que le llaman las IUL. Ahorita voy a llegar ahí. Ok. Ahorita voy a llegar ahí. Sí lo vemos ahí. Son las pólizas indexadas, correcto. Sí. Ahorita voy a esa parte. ¿Sí? Porque esas son muy famosas y la IUL. Pero ¿cuál es la diferencia? Mire, al final sigue siendo una póliza de vida universal, ¿verdad? Entonces, dice acá que todas las ganancias que yo reciba deben de ser reveladas para temas o efectos de impuesto. Ahí no alcancé a ver quién lo dijo, pero mencionó dos términos. Capital más Interés. interés. Y yo tengo que pagar impuestos sobre el interés. ¿Me doy a entender hasta acá? ¿Dudas? Sí. Ok, listo. Entonces, veamos ahora.
en la póliza de vida universal, como es universal, encontramos un mundo de posibilidades. Eso quiere decir que tengo más opciones que la vida ajustable. Tengo más opciones que la Que la vida nominal. entera, ¿verdad? Y la de término, ¿sí? Entonces, veamos acá la siguiente. Y aquí es donde encontramos la IOL, ¿sí? La Ah, IOL. sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y aquí les voy a lanzar una preguntita. ¿La IOL es una póliza fija o variable? Es variable. 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 ¿Ros? Es Yo digo fija, que las dos, fija y variable. Es variable. Fija es y variable. variable. Miren, Ella es fija por el monto nominal, pero es variable en la ganancia. el O es monto fija, o es nominal fija siempre va a ser en fijo. la prima. Solo quiero aclarar algo. El nominal siempre va a ser fijo. Ok. Siempre es, y eso se pacta desde el momento en que compro mi póliza. ¿Sí? Tienen Entonces, una tasa de interés fija garantizada. correcto, Por- Eduardo. Miren, correcto. Ahorita les voy a explicar algunos conceptos, pero dice aquí, quiero que me siga. La index universal o la póliza universal de los índices o un index. ¿Qué es un index? Ahorita voy a hablar de esto, ¿sí? Las pólizas de seguro de vida permanente que permiten a los asegurados vincular valores de acumulación con los índices bursátiles, específicamente el SP500. Ahorita voy a explicar qué es un índice. Las pólizas indexadas otorgan a los asegurados, ¿qué dice aquí? La La seguridad seguridad del seguro de vida universal fijo. al fijo. Ahí dice fijo. Fijo, pero que tiene el potencial. De crecimiento de una póliza variable vinculada a los rendimientos indexados. Correcto. ¿Sí? Correcto. Posible interés adicional basado en las inversiones de la cuenta de la compañía. Ahorita voy a explicar estos conceptos. Mire, en poquitas frases. Con estas líneas tenemos suficiente. O sea, aquí está resumido. Si ustedes se van a la teoría, bueno, ahí van a encontrar más y más. Y a veces hay demasiado ruido. Yo siempre les digo, hay muchos temas que tienen demasiado ruido. Si ustedes miran las pólizas y bastante contenido y a veces nos quedamos así como, no entendí. ¿Sí? O sea, estamos sacando la esencia de cada concepto. Entonces aquí nos estamos enfocando en lo más relevante de esta póliza. La EOL es muy famosa, pero es una póliza fija. Entonces, ¿qué diferencia tiene con una universal fija? ¿Verdad? A una indexada. ¿Qué es un index? Miren, cuando yo invierto en la bolsa de valores, yo puedo invertir, voy a poner un ejemplo, voy a comprar acciones de Apple, acciones de Amazon, ¿verdad? Y puedo tener diferentes resultados porque es un mercado bursátil. Ahora, cuando hablamos de un índice o un index, estos índices, por lo menos los índices que podemos encontrar en Estados Unidos son el Dow Jones, que es el más antiguo, Nasdaq. el Nasdaq, que es de empresas tecnológicas, y El SP. el SP500 o más conocido como el Standard & Poor's 500, ¿verdad? Esta es la bolsa o el índice más grande de Estados Unidos. Eso quiere decir que, miren, ¿por qué las empresas invierten en el SP500? Porque Es el que tiene más liquidez. correcto, miren, yo en vez de venir y comprar acción acá y bueno, vamos a ver cómo nos van los resultados, entonces lo más probable es que pueda ganar en el SP500. ¿Por qué? Porque el SP500 reúne a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entre todas se promedian y a medida que todas se mantienen, El 8, arriba del 8. el interés o el crecimiento va a seguir aumentando. Si ustedes miran la gráfica, el SP500 sigue en aumento. ¿Ha tenido sus caídas? Sí, pero sigue creciendo. Por eso Warren Por eso es Buffett, bursátil. correcto. Warren Buffett, el padre de las finanzas, siempre dice, ¿verdad? Y él lo ha repetido en muchas oportunidades. Cuando él muera, le tiene a sus hijos, o sea, él le tiene prohibido que saquen las inversiones del SP500. O sea, él, el 90% de las inversiones las tiene en el SP500, ¿sí? O sea, ustedes pueden encontrar que tiene tantas acciones de Apple, porque él prácticamente es un dueño de Apple, ¿verdad? El que tiene la mayor parte de acciones de Apple.
y otras inversiones. Pero eso es de acciones de Apple, pero a nivel general, en el capital que él tiene, la mayor parte de sus inversiones la tiene en el S&P 500. ¿Por qué? Por el crecimiento que ha tenido a lo largo del tiempo, porque es más seguro, aunque no se puede garantizar, pero es más seguro invertir en el S&P 500 porque ahí están todas. En vez de comprar por separado una, entonces se Claro. compra un index, un índice. Eso es un índice que reúne a varias, ¿verdad? Entonces, las Claro, empresas, sería imposible que las 500 quebraran juntas. sí, o sea, puede haber caídas, pero Claro. que quiebren todas. Por eso es más seguro invertir en el S&P 500 porque ahí están todas. O sea, Claro. la probabilidad que quiebren todas, pues Aparte que la naturaleza del mercado es alcista siempre. correcto. ¿Ha tenido caídas? Sí. ¿Es un mercado bursátil? Sí. Que tiene que bajar. Exacto. Pero igual, dentro de esa fluctuación, siempre se ha ido creciendo. O sea, siempre va aumentando. Entonces, vean. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un fijo y un variable cuando se habla de los índices? Ok, les voy a explicar acá. Acá ya estamos hablando de otro tipo de inversiones. Entonces lo voy a poner aquí, miren, lo voy a poner de la misma forma, yo lo he explicado de esta forma. Voy a poner acá, vamos a poner estos cuadritos. Y me va a disculpar que las líneas están un poquito como torcidas, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que se entienda. Entonces, vamos a suponer que aquí tengo un 5%. Aquí tengo un 8%, aquí tengo un 12%, aquí tengo un 20% y aquí tengo una variable. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una EUL? Ok, a una universal. La universal me permite flexibilidad total, pero cuando ya nos vamos a trabajar una póliza universal indexada, quiere decir que las inversiones las estoy metiendo ¿en dónde? En los índices. En las En las inversiones pues, de... Es un índice Pero dice aquí que es un seguro universal fijo. 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 Es decir, que no importa lo que pase, la aseguradora me está garantizando un dividendo. ¿Sí? Sí. Aquí me dice en esta póliza también la podemos encontrar como seguro de por vida con interés. Ok, es que los intereses, todas las pólizas desde vida entera, vida ajustable, vida universal, todas nos generan intereses. Pero Era lo que le decía, ¿no? Ahorita que yo agarré me dijo el que mínimo iba a ganar el 0.75 cuando la agarré yo. esa es en una variable, Ajá. ¿sí? Pero, ok, mínimo 0.75. Y cuando la fija tradicional me da un 5%. Entonces, miren, yo puedo venir con mi cliente y le digo, mira, tú puedes, estas son garantizada, 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 garantizada y esta es variable. Eso quiere decir que estas son fijas, ¿sí? Ujú. Son fijas. Acá lo tenemos. Si es garantizada, significa que es fija. Fijo. Entonces, yo le digo a mi cliente, ok, todas estas son garantizadas, es fija. ¿Prefieres una variable o quieres una garantizada? Ay, no, me da miedo. Ok, vámonos con una fija. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál preferirían? ¿Un 5, 8, 12, 20%? Estoy poniendo ejemplos, esto va a variar, ¿verdad? Estas tasas, depende con la empresa que estemos, pero, o el índice en que estemos, pero cuando le vamos con el cliente, les pregunto a ustedes, ¿cuál preferirían de estas tasas? Yo agarré la variable. Ok, aquí me dice, tengo la variable. Pero el cliente me dice, no, mejor me voy por una fija garantizada. Ok, consigue un 20%. Listo. Ok, cualquiera me dice, si nos queremos ir por algo fijo, les aseguro que la mayoría elegiríamos un 20% a un 5%. Ahora bien, yo elijo el 20%. Ok, no hay problema. Aquí necesitamos una inversión inicial de 500 dólares. $500,000. 500,000. Aquí esta es una K. ¿Sí? Sí. $2,000. ¿Los tienes? Ay, no, es mucha plata, no lo tengo. Ok, bueno, vámonos por esta. Aquí necesitamos 200K. ¿Los tienes? No, No. ok. Bueno, vámonos por esta. Aquí necesitamos 50K.
¿Los ¿Los tienes? tiene? No. ¿50 acá? No. Bueno, entonces nos quedamos con el 5%, ¿sí? Al final todas estas son garantizadas, pero ¿qué va a pasar? Cuando hablamos de una EUL, quiere decir que tenemos rendimiento, la posibilidad de obtener rendimientos más altos, fijos, garantizados. Sí, sí, es cierto. Pero yo puedo elegir entre una de estas, si no tengo, puedo también elegir irme por la opción de una variable. Cuando me voy por la opción de una variable, quiere decir que no se puede garantizar, que hay un riesgo. Así como me dijo Eduardo hace un momento. Es decir, puedo ganar un 75%, o puedo ganar un 30, 40%. ¿Me explico? Sí. Mínimo para poner. Entonces, es decir, que puedo ganar nada o puedo ganar mucho. Mientras que en esta estoy ganando fijo, 5%, 8%, 12%, o sea, es dependiendo. Algunos les fascina, ahí me dijeron, yo prefiero una variable. Hay quienes que les fascina el riesgo Sí. y se van por lo seguro. O sea, No, vamos pero a encontrar. cuando No, me irse por la variable no es irse a lo seguro. Irse a lo seguro es irse a una fija. No, cuando la persona me dijo, me dio la segura, me dijo, no, si se cayera, como dicen, la bolsa de valores, que no, bueno, puede ser, mínimo ganaría el 0.75%. O ¿Ok? sea, sí, él te da un piso, no te va a dar 0% de pérdidas porque ahora Exacto, no hay pérdida. no sé si él está hablando sobre tu capital o sobre el interés. No, Sí, es pues sobre el el capital de inversión. interés, sobre el capital ¿Sí? de inversión. Sobre el capital de inversión. ¿Sí? Ujú. Si más tiene, pues vas a ganar más. Es correcto. O sea, Ujú. es decir, pero ya va a depender de cada quien el tipo de instrumento que quiera, ¿verdad? Invertir. Esa es la Claro. IUL. Es la diferencia, ¿verdad? Que hasta aquí, si nosotros vemos de aquí para acá, está vida entera, vida ajustable, vida universal. De aquí para acá encontramos ya la IUL. Es decir, que puedo tener tasas más altas, pero necesito más capital. O me voy por una variable, ¿verdad? Aquí podemos hacer otra línea. Me puedo ir por una variable. Entonces la variable es, no me pueden garantizar una tasa, puede ser más, menos, ¿verdad? Y este piso, este stop loss que encontramos aquí, va a variar de empresa a empresa. No todas me van a ofrecer este 75% de piso, ¿sí? Entonces, ahora, para trabajar esta que vemos acá, la variable, yo puedo hacerlo con mi licencia 215 o 214, más una licencia como corredor de bolsa emitida por la Fed, que la Fed es la que supervisa la bolsa de valores, ¿verdad? Esther, tengo la mano levantada. Sí, maestro, dijo que el 5% es vida entera y ¿cuáles otras nombró? ¿Me puede repetir, por favor? Las anteriores que vimos, sí, o sea, ¿cuáles son de los 4 niveles que vimos de póliza hasta la determino, la descartamos porque solo tiene valor nominal. Claro. No Solo nivel 2, 3 y 4. Correcto, que es vida universal. ¿Sí? Vida universal es que es flexible, puedo cambiar con suma facilidad. O sea, tengo libertad, pero las tasas siguen siendo mínimas, garantizadas por el MODIS. Ahora, cuando nos vamos a una IUL, el objetivo de invertir acá en una index es obtener mayores rendimientos de mi inversión, ¿sí? Yo les he comentado, pues tengo un amigo que vendió esa póliza, ¿verdad? Siempre me recuerdo este caso. Y estaba pagando, el cliente paga $6,000 de prima mensual, o sea, es decir, que paga 20, vamos a ver, $72,000 al año. $72,000 al año, ¿sí? Cuando paga $72,000 al año, él tiene una tasa de interés del 20%, 20%. de interés compuesto. Entonces, obviamente, pues de valor nominal tiene, creo que son como $40 millones, ¿verdad? Pero valor en efectivo, se imaginan al ritmo que va a ir creciendo ese tipo de inversión, porque la está garantizando. Entonces, si es Sí, garantizado, y el interés compuesto crece con lo que genera de ganancia en interés también. Eso es lo que lo correcto, ayuda. se suma, entonces se vuelve una bolita de nieve. Y eso, al cabo del tiempo, va a ser muy atractivo, ¿verdad? Sí. Alejo, De hecho, tengo la mano levantada.
Sí, profesor, tengo una preguntita. ¿Yo puedo agarrar una póliza de esta indexada a 5, a 10, a 15, a 20 años, a lo que yo quiera, o tiene un tiempo específico? Tiene una edad de retiro, creo que es 65 años para los hombres, si no estoy seguro. Va a variar. O sea, es que cuando hablamos, estos términos ya son como, no es que hay una ley que diga es a tanto tiempo, ¿sí? Ahora, cuando son planes de retiro, ahí sí, ya tiene algunos reglamentos. Pero este tipo de pólizas no está regulada de la misma forma, ¿verdad? Que los planes de retiro respaldados por el gobierno. Entonces, estas Ok. pólizas sí van a variar porque no existe una ley que diga tantos años. Entonces, va a depender de cada empresa cómo lo maneje, ¿sí? Muchas gracias, profesor. El tiempo va a variar. Ahora, los planes de retiro, ahí sí es donde podemos ver que tienen una edad determinada. Yo no puedo hacer retiros antes de los 50 años y medio, ¿verdad? En algunos, pues, hablamos de los 70 años y medio, dependiendo o el tipo de plan que nosotros tengamos, ¿ok? ¿Pero eso sucede en la Index o en la 401K? La 401K me permite hacer retiros después de los 50 años y medio sin penalización. Ok, pero la Index sí, creo que sí le dejas de retiro antes o no, profesor. Sí, la Index sí puedo retirar antes. Solo Ok. que recuerden que pues todo lo que retire es interés y como es interés, pues bueno, tengo que, Puedes retirar solo interés, no capital. Pagar impuestos. tengo que pagar impuestos. Sí, puedo retirar interés. No retiro capital, retiro interés, pero tengo que pagar impuestos. ¿Ok? Ujú. Entonces, esto es la diferencia con una IUL. ¿Se dan cuenta? O sea, es muy famosa y todo, pero no es que sea muy compleja. Lo que pasa que es fija, pero puede ser o tiene el potencial de ser variable. Al igual que una póliza de vida entera, yo la puedo convertir en variable, porque la vida entera me da dividendos y los dividendos los puedo invertir en una variable. Entonces ya no se pueden garantizar, pero los beneficios general de la póliza de vida entera siguen siendo los mismos, solo que yo tomo mi capital y si yo tomo mi capital, no me va a decir la aseguradora, mira, puedes retirarlo solo si lo vas a utilizar para el pago de una casa, pero si lo vas a utilizar para un viaje no lo puedes usar. No, si es mi plata, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿me explico? Entonces yo Claro. ya decido si meterlo en una fija o en una variable. ¿Me explico? Eduardo, tengo la mano levantada. Sí, puedes tener entonces una variable y una indexada, una IOR. Sí, o sea, yo puedo tener una variable y no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? O sea, yo puedo diversificar mis inversiones, ¿sí? Sí, Sí de lo acuerdo a tu puedo, capital. ¿sí? Entonces yo puedo hacerlo, ¿verdad? Y puedo diversificar mis inversiones y tener una parte, ¿verdad? Y por eso siempre se recomienda tampoco tener los huevitos, ¿verdad? En una sola Una canasta. sola canasta. Lo ideal es diversificar esas inversiones para que tenga diferentes dividendos, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta con estos términos, con estos conceptos de la IOL, la universal, la ajustable o lo que vemos de vida. Muy bien, entonces, bueno, hasta aquí vemos la parte de pólizas de vida, ¿verdad? Se dan cuenta que lo resumimos en 4 niveles. Término, vida entera, vida ajustable, vida universal. Y vida universal puede ser la IUL, Fija. fija o variable. Ya vimos esos conceptos. Bárbara, buenas noches, tengo la mano levantada. Sí, disculpe, me quedé con tengo la curiosidad, porque habíamos visto que en las pólizas anteriores, la que tenían valor en efectivo, podíamos hacer préstamo. En esta se da también que se pueden hacer préstamo con las ganancias. Sí, 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 o sea, con todos los dividendos que yo tenga puedo hacer préstamos, ¿sí? Ok, Todos los dividendos, o sea, recuérdense que ese es un beneficio que tienen las pólizas de vida entera. Y ajá, recuérdense que cuando hablamos que la vida ajustable tiene todo lo de vida ajustable, más vida entera, exacto, significa exacto. que tiene todo Sí, lo que tiene la vida entera. Vida universal incluye todo. Entonces, si incluye todo, sí, es todo. incluyendo, ¿Me sí. explico? Soy Sí, incluye flexible entera y nominal. Correcto, ok, y puedo hacer préstamos, ¿verdad? O sea, sí ok, lo puedo hacer. Y eso es lo más ok. recomendable. Acuérdense que los préstamos se constituyen como un beneficio. Muchas veces decimos, ay, sí puedo hacer préstamos, listo, ¿verdad? Pero no me interesa meterme a deudas. No, es que depende, ¿no? Cómo utilicemos la deuda, ¿verdad? En inversiones se utiliza como un apalancamiento cuando lo vemos como tema de inversión. Entonces, esos intereses, si yo los saco como préstamo, puedo lograr mucho y tengo beneficios fiscales. ¿Me explico? Son libres de tax.
Son libres de taxes, por eso tienen esos beneficios, correcto, porque está como préstamo. Entonces, si yo lo retiro como capital, pues tengo que pagar mis taxes. Ok, Vale. muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Muy bien, entonces ahora sí, vamos terminamos con este tema y vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el propósito de un seguro de vida? Al final dijimos que todos los seguros tienen valor nominal y valor en efectivo. Ahora se dan cuenta lo importante que es comprender estos dos conceptos, valor nominal y valor en efectivo. Entonces, ahora veamos cuando hablamos de los beneficios. Ok, ¿cómo se van a pagar? Si yo compro un seguro, es porque existe ¿qué? Una garantía, ¿no? Un interés asegurable. Correcto, gracias Inés. Un interés asegurable. O sea, ¿cuál es el sentido de comprar un seguro si no tengo un interés? Entonces, hay un interés asegurable, algo que quiero proteger. Entonces, veamos aquí, vamos a hablar un poquito cómo se calculan las primas. ¿Qué influye? ¿Qué influye? Voy a sacar el marcador y aquí vamos a mencionar algunas preguntas de examen, ¿sí? Factores primarios para calcular una prima. Entonces, ¿cómo se calcula la prima? Lo primero que encuentro es el factor. De mortalidad. ¿Qué es mortalidad? Muerte. La muerte. Correcto. La probabilidad de una persona muera, ¿verdad? O De que sea, una persona muera. de que una Sí, persona cómo está su estado de salud. correcto. Entonces, para predecir o vamos a ver, para calcular o para predecir el riesgo de una persona se utilizan tablas, ¿verdad? Tablas de mortalidad. Y por eso existe una clasificación de riesgo. Recuérdense que cuando hablamos de clasificación de riesgo son 4 tipos de clasificación. ¿Cuáles son? A ver. La Preferido. estándar, preferidos y el denegado. Estándar y rechazado. Ok. Rechazado o declinado. Lo van a encontrar más como declinado. ¿Sí? Declinado. Repito. ¿Cuál es un profesor? Por favor, ¿me lo repite? Claro. Tenemos la preferida, que es la ideal. Primas bajas, grandes beneficios. Luego tenemos la estándar, que es la promedio. Bueno, pues, términos generales, es un riesgo moderado y tiene buenos beneficios. Luego tenemos la subestándar, que es un riesgo superior al estándar, ¿sí? Que el riesgo es mayor, pero aún así sigue siendo asegurable. Asegurado. Y luego encontramos la cuarta, que es declinada. Declinado. Que por más que intentemos someterla, va a ser rechazada, ¿sí? Tengo la mano de Bárbara, no sé si se quedó levantada la manita o es una nueva manita. Sí, se quedó levantada, perdón. Okay. No se preocupe, yo la bajo acá. Ok, ya la bajo. Karen, buenas noches, tengo la mano levantada. Buenas noches, profesor. Buenas En noches. pocas palabras, joven, rico y sano. Es la clasificación. Sí, o sea, es decir, más que todo sano, ¿verdad? Si tiene capacidad de pago, excelente, pero lo que busca la empresa es que esté sano, o sea, el riesgo que sea bajo. Y obviamente que sea una persona... Que tenga platica y que sea joven preferiblemente. Sí, exacto, que pueda invertir y que sea joven, porque el riesgo es menor para la empresa, ¿verdad? Y no solo es que sea joven, son varios factores, porque no es solo que sea joven, Ajá. también depende de la actividad a la que se dedique. También Puede el ser joven. crédito. El crédito, ¿verdad? Ese es otro factor. El crédito normalmente las empresas lo empiezan a exigir en la mayoría de casos cuando los beneficios superan los $100,000. Sí, eso sí. Ujú. ¿Y qué Entonces, pasa si vea, tiene mal crédito? ¿No le dan uno? normalmente las aseguradoras se van a limitar porque ese es un riesgo que están asumiendo. No ¿Sí? pague. Claro, pero si tiene mal crédito porque es mala paga y no va a pagar ni siquiera la prima. Sí, o sea, hay ciertos riesgos porque la aseguradora es la que está asumiendo el riesgo. Entonces quiere saber, ¿verdad? Y si está pidiendo un riesgo o sea, un beneficio muy alto y no tiene capacidad de pago, o sea, la aseguradora quiere saber o quiere indagar cuál es el motivo, o sea, qué es lo que busca. ¿Me explico? De hecho, te baja el crédito. A mí me lo checaron y me bajó el crédito. Cada vez... Te corrieron el crédito para hacerte la póliza. Sí, te Correcto. corren crédito. Corren crédito. Y es que, ¿por Ajá. qué? Por la ley de crédito. Cada Sí. vez que verifican su crédito, van a correrlo. Es por eso que esta ley protege ¿a quién? El cliente. Al consumidor.
al al consumidor. consumidor, ¿sí? Esta ley protege al consumidor. Es por eso que cada vez que verifican su crédito, uno debe de autorizar. ¿Me explico? Ujú, ¿Por qué? ujú. Porque pues, van a cobrar crédito, entonces le afecta el crédito a uno. Entonces veamos aquí. Primero, tenemos el factor mortalidad para calcular la prima. Ok, ¿cuál es la esperanza de vida o de muerte de una persona? Segundo, el factor interés. Las aseguradoras, si vivieran solo de las primas, quebrarían. No sería rentable. No sería rentable. ¿Por qué? Porque las pólizas son aleatorias. ¿Qué significa aleatorio? Que no son iguales en ambas partes. Que no hay un intercambio de igual valor. Valor Puede que el exacto. cliente pague 3 primas, vamos a suponer que son $100, son $300. Y muera. Y muere, la empresa va a tener que pagar $100,000. Eso es Sí. aleatorio, que no hay un intercambio de igual valor. Entonces, por eso las empresas necesitan invertir esas primas para ganar intereses. Y eso es lo que mantiene a una aseguradora. Entonces, una gran parte de cada prima recibida se invierte para ganar intereses. Las ganancias por interés reducen el monto de la prima, que de otro modo se requeriría de los titulares de póliza. Es decir, que si no se invirtiera, las primas serían mucho más altas para compensar esas pérdidas, ¿verdad? Y luego el factor gasto. Como todo negocio, toda empresa, cuando ustedes ponen un negocio, tienen que considerar renta, ¿verdad? Salarios, todos los gastos operativos. Yo no puedo venir y decir, bueno, voy a poner un negocio, ay, no tome en cuenta la renta, no tome en cuenta los salarios. Entonces, ¿de dónde va a salir toda esa plata? De las De las inversiones. primas. Pues de las primas, o sea, del pago o sea, de las ventas que yo haga, de los clientes. Entonces, las empresas tienen esos gastos. Entonces, en cada prima va recargado un pequeño porcentaje para cubrir estos gastos, ¿verdad? Es que este prácticamente es el capital de la aseguradora. Correcto. Que Sí, es o el que sea, invierte. entonces, Porque es el que necesitan para invertir. una parte la invierten y otra parte, ¿para qué la utilizan? ¿Alguien que me diga? Para los gastos operativos. No. Para reserva, profesor. Correcto, La reserva. para reserva. Creo que fue Lisandra que me lo mencionó. Sí. Reserva, ¿sí? Una parte va para la reserva, porque en cualquier momento, o sea, el cliente compró su póliza ahorita y el día de mañana muere, solo paga una prima, la empresa necesita tener esa plata ahí. Entonces, una parte va para la reserva, para los gastos o reclamos imprevisibles que en cualquier momento los van a reclamar, ¿ok? Entonces, estos factores se utilizan para calcular la prima, pero veamos otros acá. Dice aquí, el número y tipo de beneficios provistos por una póliza afectan la tasa de la prima. Cuanto mayor sean los beneficios, mayor será la prima. Dicho de otro modo, cuanto mayor sea el riesgo, Mayor será la prima. mayor va a ser la prima. Correcto. Entonces, dice aquí, el factor más importante para calcular una prima, ya vimos algunos factores, factor interés, factor gasto, factor mortalidad. Ok, pero el más importante para empezar es, La La edad. edad. dice ahí Omar, ¿no? Para nosotros los jóvenes contemporáneos no califica. O sea, es decir, siempre se va a calificar, pero la empresa va a evaluar el riesgo. Les voy a contar un ejemplo. Hace algunos años, cuando estaba en el tema de seguros, estaba con un cliente. La esposa tenía creo que como 51, 52 años y tenían 5 hijos. Y el esposo tenía creo que 71, 72 años, algo así. Entonces, cuando yo hice el cálculo de las primas, la esposa iban a comprar un beneficio más o menos como de $100,000 de valor nominal y la esposa y los hijos juntos iban a pagar una póliza, ¿verdad? Más o menos la prima les quedaba como por $85, algo así. Una prima relativamente baja. Y el esposo, dándole un beneficio de $20,000, porque no me dejaba darle más, tenía que pagar una prima de más o menos casi $300. Wow. Con un beneficio nominal de 20,000. ¿Mm? ¿Por Ya qué? está, ya está mucho mayor la señora. Pues ya Por estaba su más para allá. edad. Por la edad, porque Ya a está trabajando mayor sobre edad tiempo. el riesgo de muerte es más alto, Mayor. Más alto. ¿sí? Mayor. Entonces, a mayor edad, los costos van a ser más altos y los beneficios van a ser más bajos, ¿sí? Entonces, este es un factor importante, la edad. Luego, el sexo, ¿verdad? Es decir, que pueden haber dos personas en la misma clasificación de riesgo, un hombre y una mujer.
pero siempre el hombre va a pagar más. ¿Por qué? Tiene más Porque las riesgo. mujeres suelen vivir más. Porque el hombre corre más riesgos, ¿sí? Sí. Ustedes Con han la- visto muchos videos, ¿por qué los hombres mueren primero, verdad? Entonces, es decir, que los hombres corren más riesgos, entonces la tasa de mortalidad en los hombres es más alta que en la de mujeres. Entonces, la esperanza de vida de una mujer es más larga que la de un Más hombre. alta. Correcto. Entonces, bueno, en el caso de las mujeres encontramos la tasa de morbilidad es más alta, ¿verdad? Morbilidad es enfermedades o problemas de discapacidad, etcétera, ¿verdad? En las mujeres es más alta que en hombres. Entonces, por temas, ¿verdad? De la mujer, embarazo y todo lo demás. Luego tenemos la salud. Pues obviamente la salud es sumamente importante, es un factor importante para calcularse. O sea, puede ser una persona muy joven, pero si está enferma, entonces el riesgo es muy alto. Entonces, entre mejor está la salud de la persona, la prima va a ser Más más económica. baja. Correcto. Luego tenemos la ocupación, ¿verdad? Una persona que trabaja en oficina no va a pagar lo mismo en temas de riesgo que una persona que trabaja en maquinaria o que trabaja limpiando edificios, así colgado a 20 pisos, 30 pisos de altura. ¿Me explico? Entonces, los riesgos aumentan. Luego, los pasatiempos. Una persona que se dedica a jugar voleibol o va al gimnasio versus una persona que anda saltando en paracaídas y lanzándose y todo. O sea, es decir, que los riesgos van a variar. Entonces, pregunto, ¿una persona que practica paracaidismo le cubre un seguro sí o no? No. Sí, ahí te Sí, dicen sí una le excepción cubre. Le cultural. cubre, Depende, sí depende, le depende cubre, de los pero la términos prima es de la más Sí, póliza. alta. ajá, lo cubre, pero tiene Correcto. que, a excepción de eso. O sea, si no muere, Normalmente le va a cubrir, sí le va a cubrir. Ajá, Es un le Pero deporte. cubre, pero le va a subir la prima. Pero va Eso a es tener una prima mucho más alta y va a tener menos beneficios. correcto. Con O sea, exclusión. no hay exclusión, sí, porque no es una exclusión, pero sí le cubre, solo que como el riesgo es mayor, la tasa la prima va a ser mucho más alta. Eso se conoce como avocaciones, ya lo vamos a ver más adelante. Son riesgos. Entonces, sí le cubre, pero la tasa es alta, Sí. ¿verdad? Son deportes al final. Eduardo, tengo la mano levantada. sí, una pregunta. Como dijo ahí que la mujer corre más riesgo, una preguntita. Digamos que la mujer compró su seguro y luego al año salió embarazada y por desgracia muere. ¿Eso también le cubre el seguro? Por supuesto. ¿Le va a cubrir? Muerte. Ok, ok, ok. Ahora depende por qué motivo fue la muerte, Claro. ¿sí? Mm, ¿Por qué? Porque el periodo de preexistencia es de ¿cuánto tiempo? mm. 2 años. Ese es No. el periodo disputable. Ah, ok. 6 meses. 6 meses. 6 meses. ¿En medio de los dos? 3 meses. Un Un año. año. Un año. Un año. 2 Bien. años, sí. 6 meses, Sí. las pólizas del gobierno cubren después de 6 meses las preexistencias. Las Y pólizas en privadas, la privada 1 año. un año, correcto. Pero aún así, pasado el año, la empresa puede apelar si lo paga o no, para ver si es una preexistencia, puede apelar o no en base a la garantía. ¿Qué es la O sea, garantía? para ver si la muerte fue de algo preexistente. Correcto. Entonces, Ok. después del año, o sea, es decir, no quiere decir que como ya lo cubre, o sea, siempre la empresa va a apelar. Entonces va a usar lo que se conoce como garantía. ¿Qué es una garantía? ¿Alguien que me diga? Es una declaración para ser verdad completamente. Ok, gracias, Lisandra. Es una declaración, pero ¿qué documento en sí es la garantía? Después de que El documento, la solicitud Ajá, y La representación. La representación, sí, la solicitud, La correcto. la solicitud dice. solicitud. La solicitud, cuando la engrapan con la póliza, ya pasa a ser parte del contrato. Entonces, ahora ya es una garantía. Entonces, ¿qué pasa? Después del año, como la empresa está en su periodo disputable, quiere decir que tiene derecho de disputar un reclamo. Entonces, si una persona viene y ya me cubre preexistencias, vengo y reclamo un beneficio, entonces la empresa puede apelar y decir, ok, aquí no reportaste nada de esto, ¿sí? O sea, una preexistencia la va a cubrir si está reportada. Ok, lo podemos cubrir, pero todavía no hemos pasado el periodo, ¿verdad? Necesito ver los riesgos. Pero yo decía muerte en el parto porque normalmente pues se ha escuchado casos ¿va? Que mueren durante el parto. Entonces sí le cubre ahí. Eso sí le cubre, ¿sí? Sí, porque es una muerte natural.
correcto, y no es una preexistencia que diga, Ajá. tiene 5 años de tener eso, ¿no? O sea, son 9 meses de embarazo, ¿verdad? Claro. Entonces, son riesgos a los que la empresa está sujeto. Entonces, esas son selecciones adversas, ¿verdad? Entonces, es un riesgo que la aseguradora tiene que tomar, pero siempre después de los 2 años le va a cubrir, pero depende de cada caso, porque la empresa está en su periodo disputable. Y el periodo disputable es de 2 años. 2 años. Son preguntas de examen, ¿ok? O sea que Y el, pagaría, y, pa- y- o sea y que el la empresa año es, pagaría después de 2 años, profesor. No, no es que pague después de 2 años, es que cuando se emite un contrato, la empresa ya no se puede retractar, entonces está comprometida legalmente. Entonces, como la empresa es la que asume el riesgo, la ley le permite a la empresa o a la aseguradora defenderse por 2 años. Eso quiere decir que después de los 2 años, la póliza se convierte en incontestable. ¿Qué significa eso? Que la empresa, cualquier reclamo que venga, la empresa ya está amarrada de pies y manos, ya no puede retractarse. ¿Sí? y el del año es qué, profesor, no acuerdo qué fue lo que Un dijo. año Ok, es que pero se cubren estamos, preexistencias. pero estamos hablando que ese periodo disputable, que es de 2 años, es si el cliente muere de preexistencias. Sí, o sea, no es que si muera de preexistencias o no, es de que cualquier reclamo la empresa va a apelar. La empresa siempre va Para a buscar verificar. formas, ¿verdad? Siempre va a verificar, pero la empresa siempre va a buscar formas. Lo que la empresa busca es pagar lo menos posible. Exacto, eso es entendible, pero es lo que pregunto. Por ejemplo, si sucede lo que dijo el compañero ahorita, que una mujer muere porque le dio preeclampsia en el embarazo. Es probable Bueno, que se lo. murió. Eso es una, Entonces, ¿perdón? eso es una preexistencia, ¿verdad? Pero son riesgos que, o sea, que no se pueden calcular, es decir, que pueden surgir. Una preexistencia donde la empresa va a apelar, vamos a suponer que yo emití la póliza y nunca revelé que parecía la presión. Y de repente, pues el asegurado muere de un ataque cardíaco, entonces, y está dentro de los 2 años, vamos a poner que lleva 18 meses, ya pasó la preexistencia, pero el asegurado nunca declaró que tenía problemas de presión alta. Entonces, eso la empresa lo puede apelar porque está en su periodo disputable. ¿Me explico? O sea, Entonces, el periodo disputable de la empresa es de 2 años para una preexistencia, muera o no el cliente. o sea, vuelvo y repito, preexistencia es muy diferente a periodo disputable. ¿Sí? Voy en el orden. No es el tema porque, miren, nos estamos saliendo un poquito del tema. De hecho, lo vamos a tratar en otra clase. Hablamos un poquito de esto. De hecho, profundizamos bastante en estos conceptos, ¿sí? Pero las preexistencias son enfermedades que yo declaro, entonces me dice, ok, están claramente explícitas o detalladas en la póliza y que no se van a cubrir durante el periodo de preexistencias, ¿ok? Ahora, si yo vengo y hago un reclamo que no está ahí, la empresa, que yo no lo declaré, la empresa va a apelar y se va a intentar defender legalmente diciendo que no va a pagar ese reclamo. ¿Sí? Porque está en su periodo disputable. Como la empresa es la que asume el riesgo, recuérdense que los contratos son unilaterales. ¿Qué significa unilateral? ¿Alguien que me diga? Una sola persona asume el riesgo. Unilateral. ¿Lo tomas o lo dejas? Esa No, es la adición. Tienes que pagar. esa adición, una Unilateral es que sola la empresa es persona la que asume. tiene riesgo. No, que no te obliga a la compañía a que tú sigas pagando la póliza, sino ellos toman el riesgo. El riesgo es mayor la compañía. Ok. Unilateral Es que una de las significa que partes solo una de las partes, correcto, está que Está legal legalmente obligada a hacer. a cumplirlo. Eso es unilateral y es la empresa la que está obligada a cumplirlo. Entonces, como la empresa es la que está amarrada legalmente y la que asume el riesgo, entonces la ley le permite que se defienda por 2 años. Entonces, cualquier reclamo que el asegurado haga durante esos 2 años, la empresa va a apelar y la empresa ok. siempre va a buscar la forma de defenderse, de no pagar. Después que pasen 2 años ya si no puede hacer nada. Después de 2 años, la póliza se convierte en incontestable. Eso quiere decir que él ya no puede hacer nada. Y la única forma en que haga algo después de los 2 años es si en la póliza o en la solicitud hubo Un fraude. correcto, hubo fraude. Es la única forma que después de los 2 años la empresa se niegue. Pero por cualquier otra cosa ya pasó el periodo disputable, ya no puede negarse ni apelar. Para eso es el periodo disputable, ¿sí?
para ponerlos en contexto. El periodo de preexistencia son 12 meses, pero eso tiene que ver con enfermedades que dice, ok, no te los voy a cubrir por este año, pero pasado el tiempo, pues bueno, ya empezamos legalmente a cubrir las preexistencias. ¿Listo? Ah, Karen, tengo la mano levantada y luego voy con Marcia. Sí, profesor, creo que me acaba de responder. Supongo. Suponga, yo sufro la presión. Ujú. Declaro que tengo o tomo medicamento para la presión. Me van a excluir esa patología. Ujú. ¿Qué pasa si yo fallezco no, después de los 2 años? Ya la póliza, Igualmente no lo van a Están obligados a cubrir. pagarte. sí, porque ya Ah, Ya pasó pasó el periodo disputable, disputable. ¿sí? ok, Y así ya pero como me lo tenían ya excluido, Ok, si está claramente explícito como una exclusión y que ahí en la póliza se detalle que esto es una exclusión y que no se va a cubrir, entonces definitivamente no van a pagar si la muerte es por esa razón. Si está claro, detallado como exclusión. Hay una diferencia en que esté dentro del periodo de preexistencia y porque que, hay un altísimo porcentaje de personas que sufrimos de la presión, gente joven inclusive, gente sí, de correcto. mediana edad. Entonces, eso, Sí, o pero sea, eso se dice eso se dice cuando se va a firmar el contrato y la empresa te dice, ok, por año y medio no te voy a cubrir lo que es la hipertensión arterial, pero ya después, pasados los 2 años, que es el periodo disputable, ya la empresa no puede hacer nada. Si tú mueres por esa pero, causa, tiene que pagar, siempre ajá, y cuando ah, no haya sido excluida. correcto, siempre y cuando, porque ajá. mire, cuando hablamos de una exclusión, quiere decir que al momento que se hace la solicitud, la empresa dice, ok, vamos a emitir la póliza, pero vamos a hacer una reclasificación. Entonces dice, ok, veo que tienes este problema, te vamos a asegurar, pero cualquier cosa con ese problema no lo vamos a cubrir. Eso es una exclusión, que si la persona muere por la presión, cualquier cosa que sea relacionada a la presión, no le va a pagar porque está detallada en exclusiones. Eso está fuera, eso no Claro. se, ¿verdad? Como los actos de guerra, aviación y todo lo demás, delitos, todo eso son excluidos totalmente. Entonces no le van a pagar. Ahora, preexistencias, pues bueno, o sea, eso es una preexistencia. Lo que dice Karen, pues es una preexistencia. Entonces la aseguradora dice, ok, después de 2 años puedo cubrir preexistencias, si se detalla. No están exclusiones, sino que están preexistencias. Entonces lo puedo Ujú. cubrir, ¿verdad? Pero después del año y medio, yo vengo y reclamo algo por la presión, entonces la empresa, o sea, ya pasó el periodo de Va a preexistencia, disputar. pero la empresa está en su tiempo de disputable. Entonces se Claro. puede defender y siempre va a buscar la Va a forma de, apelar. va a apelar. Entonces, pero ya pasados los 2 años, ya los tiene que cubrir. ¿Por qué? Porque yo lo declaré cuando hice la solicitud y eso está claro. Pues ya, ya no se puede defender, entonces ahora lo tiene que cubrir. Ahora, es muy diferente que yo nunca lo haya declarado y pasan los 2 años y yo tengo un problema cardíaco y la empresa a través del MIR me investiga y se da cuenta que el problema de presión alta lo tenía ya desde hace 5 años atrás, pero yo no lo No va a declaré pagar. en la solicitud, se constituye como un fraude, Fraude. ocultación y por lo tanto no me va a pagar. No sé si me Claro, ocultación de información. ocultación. Entonces, tengo aquí, bueno, tengo dos manitas. Dice acá el profesor, ¿qué pasa si una persona se quita la vida? Ok, eso es con el suicidio. El suicidio se cubre después de 2 años. Antes de 2 años, si la persona se suicida, No no le van a cubre. dar beneficios, pero le devuelven toda la Devuelven las que ha primas que pagado. pagó. Correcto, así es. Marcia, tengo la mano levantada. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, Acerca de eso que estaban tocando el tema de que si fallecía cuando daba luz a una mujer. Yo pienso que también con cuando hace la reclamación una persona, también se basan en los récords médicos de lo que también da en alta de difusión, ¿no? O sea, también eso tienen que tener claro de que si ya hay una persistencia, ahí va a salir, porque pues hay medicamentos, hay récord de los medicamentos que tomaban y todo eso siempre se investigan cuando es un seguro de siempre, vida. correcto, Ahora, siempre es el mismo. ahora otra cosa con lo de la alta presión. En mi caso, yo di a luz hace 7 meses. Yo no tenía alta presión, pero justamente cuando después que tuve mi bebé, a las 3 semanas de ya haber salido del hospital, bueno, salí a los 3 días, pero cuando volví a regresar a mi chequeo de 3 semanas, lo de 2 semanas, salió de que yo tenía preeclampsia.
cuando yo no había tenido. Entonces son cosas que ahorita que estaba diciendo la compañera de alta con la alta presión, es algo que yo tengo un seguro de vida ya, pero yo no tengo, ahorita estoy con medicamento, pero cuando yo lo agarré no lo tenía, porque Entonces apenas, no es una persistencia. ajá, no es una No es persistencia, persistencia, no es. exacto, pero ahí es donde ahora como dicen, es mejor agarrarlo joven el seguro de vida, porque cuando ya ahí pasan detallitos así como, imagínense, yo tuve mi bebé, ya quedé con esto, ahorita pues tengo que estármela controlando, porque me dice el Correcto. doctor, pues tienes que cuidarte la dieta y no hacer ejercicio, pero en eso de lo de la alta presión, sí yo no sabía que uno tenía que pues decirlo cuando cuando lo tiene. Correcto. Sí, porque si uno no lo dice y uno lo sabe, porque eso está en la sección 2, cuando ustedes están haciendo una solicitud en la sección 2, van a encontrar una serie de preguntas. Sí, no, sí, no, sí, no, 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 pero si hay un sí, se va a destapar una serie de cuestionarios, ¿verdad? ¿Parece presión alta? Sí. Ok. Entonces ahí viene cuál medicamento toma, entonces ya la empresa va a tomar una decisión en base a esa preexistencia, ¿sí? Sí. Porque ya sabe. Entonces ahí yo lo estoy declarando. Pero eso sí se paga cuando dice usted, cuando ya es una exclusión o no lo pagan. Ok, entonces la aseguradora puede apelar dentro de los 2 años. Pasados los 2 años, o sea, ya lo va a cubrir, ya no puede apelar, ya pasaron los 12 meses de preexistencia y ya pasaron los 2 años de periodo disputable. Entonces ya, pero yo lo declaré desde el inicio, entonces si algo me pasa por temas de presión, la aseguradora va a pagar. Va a pagar. Ahora, es lo contrario si yo no digo nada. "Ay, es que si digo no va a ser que me suba mucho la prima, mejor me lo callo". Eso sí es un problema, porque Ya es de como fraude. Pero en mi caso no, porque yo tengo ya como 7 meses, perdón, correcto, en su caso no 7 años aplica, con mi seguro, no, 7 años ajá, en su con caso no seguro de vida. aplica porque no es, miren, una preexistencia quiere decir que es una enfermedad que yo tenía antes de Antes. comprar el seguro, ¿sí? Eso es una preexistencia que la tenía antes de comprar el seguro. Ya lo que pase del día 1 de que compré el seguro en adelante ya no es preexistencia. No, eso no Claro. lo escuché. Pensé que Ya lo acordé. era una cláusula con lo de la alta presión. Está bien, Ajá, gracias. no, no, no. Con todo gusto. Muy bien, entonces voy a avanzar acá. Por ahí vi que tenía otra manita levantada, pero la bajaron, no me recuerdo quién era. Entonces veamos, luego tenemos aquí los hábitos. Miren, sobre el tema que estamos discutiendo, también vemos el tema de los hábitos. Los hábitos tienen que ver con el consumo de tabaco, alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Una persona cuando le pregunta, ¿fuma? No. Y le hacen la prueba de saliva. Siempre, realmente se hace la prueba de saliva, el oral swab, ¿verdad? Entonces hacemos la prueba de saliva y aparece que sí fuma. Ah, pero es que el fin de semana fui y solo fue un cigarro, pero no, es que no fumo, solo fue ese fin de semana. Entonces sí fuma. Si aparece nicotina, ¿verdad? O drogas al momento del examen, o sea, sí, se considera un riesgo. Ahora, si la persona dice no fumo, y vamos a suponer que entonces, bueno, no fuma, un no fumador y luego la persona muere y hacen análisis y ven que la persona o encuentran incluso una fotografía y por redes sociales en una fiesta con un cigarro en las manos, o sea, esa fotografía, miren, solo el hecho, solo para que ustedes se den cuenta, solo el hecho de que la persona dijo no fumo y encuentran una foto cuando lo están investigando donde está en una fiesta con un cigarro en las manos, eso puede ser motivo razonable para que la empresa retire el beneficio. ¿Verdad? ¿Por qué? Por fraude, por no declarar Fraude. fumador. Entonces son cositas tan pequeñas, la aseguradora siempre va a buscar formas para no pagar. O sea, ¿Verdad? cuando preguntan, profesor, cuando preguntan si fuma, por ejemplo, y si es una persona que dejó de fumar, Sí, para que se constituya como un no fumador, por lo menos tuvo que haber dejado de fumar un año atrás. ok. ¿Mm? Ok. Perdón, Marcia, ¿no sé si se quedó la mano levantada o es una nueva manita? Sí, profe, perdón, ahorita la va. Ok, tenía otra manita, perdón, y ya la perdí, no sé quién había levantado, pero bueno, vamos a continuar. Para mientras nos queda un largo recorrido, este tema no lo vamos a terminar hoy, pero vamos a avanzar hasta donde podamos. Dice aquí, opciones de pago de prima. Ahora bien, ¿cuál es la prima más alta? ¿Anual, semestral, trimestral o mensual? Mensual. Correcto. Mensual es la prima más alta. La prima más baja de estas 4 opciones es Anual. 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 ¿Por qué? Porque se Se reducen los paga. gastos administrativos y se aumenta el capital. Ujú. Mientras que la mensual
aumentan los gastos administrativos, ¿verdad? Los pagos son más frecuentes y Capital E. tal se está aportando. Entonces, la prima mensual es más alta que la anual. No lo pensemos en función de lo que pagamos al mes. Sino la frecuencia, en bruto. con la que se hacen los pagos. Sí, o sea, cuando ustedes acumulan todas las primas, es como la compra de una casa, ¿verdad? Yo compro la casa a 5 años o a 30 años, pues la prima de 30 años Es va más a baja ser que la de más 5 baja. años. La de 5 años va a ser más alta, pero cuando agarramos todas las primas, aquí yo voy a pagar casa y media, pero en la de 30 años voy a pagar 3 casas. Sí. O sea, es en bruto cuando se hace ese cálculo. Entonces, las opciones de pago de prima son anual, semianual, trimestral, Trimestral mensual, y mensual. y me falta una acá. ¿Alguien que me la diga cuál es? La 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 industrial. única. Prima, Quincenal industrial. La única. La única. prima única, que es de contado, que pago de contado, ¿sí? Eduardo, ¿tengo la mano levantada? Sí, por decir si yo doy, digamos, 6 pagos de prima y tengo que dar cada mes, lo tengo cada mes, el siguiente mes tengo que dar o cómo, o ya no Ok. pagaría entre otros 6 meses más. Cuando hablamos de prima semestral, quiere decir que voy a pagar cada 6 meses, Ah, ok. ¿sí? Entonces, de hecho, hay una pregunta que viene en el examen. Todas las siguientes formas son opciones de pago de prima, excepto una. Mensual, bimensual, trimestral, anual. Bimensual. 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 ¿Sí? O se Porque paga no hay mensual. primas cada 15 días. No hay Correcto. primas cada 2 meses, perdón. Correcto. Pero yo tengo que decirle a la persona o digamos a la compañía hablar y decirle que lo voy a hacer cada 3 meses trimestral. Exacto, O- tú Está la escoges, opción. la forma de pago, la opción de pago. Correcto. Así como ustedes lo ven aquí, opciones de pago de prima. Ustedes llegan a esta sección y, ok, ¿cómo se va a pagar la prima? El cliente escoge. Entonces, ya dependiendo de lo que uno, pues bueno, de esa forma se va a pagar. Ahora, recuérdense que si es ajustable o es universal, yo escojo cómo pagarla, ¿verdad? En el camino, bueno, empiezo de una forma, la cambio y la puedo ir manipulando en el camino. Ahora, si es de vida entera, lo pacto desde el inicio. ¿Cómo va a pagar la prima? Anual y se mantiene anual. Semianual, se mantiene igual o mensual, pues Claro, es porque son pólizas que no tienen cambio. correcto, no se pueden modificar. La de vida entera no se puede modificar, pero la ajustable y la universal ya se pueden Sí. modificar. ¿Verdad? Ni la entera ni la nominal. Correcto. Entonces veamos rápidamente reservas versus valor en efectivo. La reserva viene siendo al final el dinero que tiene que ver con el valor nominal, ¿sí? Porque es lo que tiene que pagar la empresa. Necesita una reserva porque en cualquier momento llega un reclamo y necesita tener ese dinero. Entonces dice aquí, primas futuras, los intereses y los beneficios de supervivencia cumplirán obligaciones de una compañía de seguros para reclamos futuros. Entonces necesita tener esa reserva. Y luego el valor en efectivo, ¿verdad? Que son beneficios que se pagan en vida antes de la muerte. No necesito morirme para acceder a esos beneficios. Son los intereses ganados. Ese es el interés compuesto, ¿verdad? El valor en efectivo. Entonces, esto ya lo vemos, no me voy a tener mucho acá. Ahora veamos aquí y llegamos a esta parte. Palabras clave. Miren, ¿qué dice aquí? Opciones de Opciones de liquidación. palabra clave. Liquidación. Cuando habla de liquidación, ¿a qué se refiere? ¿A lo que tiene que pagar el asegurado o a lo que tiene que pagar la aseguradora? La aseguradora. Aseguradora. Esa La palabrita es liquidez. clave, correcto. O sea, liquidación, yo he puesto el ejemplo, ¿verdad? Algunos recordarán, y lo pongo siempre. Si ustedes están en una empresa y lo llaman, bueno, a mí me llaman en recursos humanos y me dicen, hola, Aarón, mira, te hemos llamado porque te vamos a liquidar. ¿Qué me están diciendo? Te van a dar un beneficio. Te están despidiendo. están despidiendo, En el ¿sí? contrato. Me están despidiendo, entonces me van a dar mis beneficios. Entonces, cuando hablamos, ¿por qué les digo palabra clave? Porque cuando hablamos en un seguro de vida de opciones de liquidación, quiere decir que ya Opciones de pago. el asegurado, bye bye, ¿sí? Ya murió. Entonces, hay una pregunta que dice en el examen, ¿no? Que ustedes pueden encontrar. La promesa de la aseguradora de pagar ciertos beneficios se conoce como Liquidación. Liquidación. opciones de liquidación, ¿sí? Entonces, ¿por qué la promesa? Porque la empresa nos hace una promesa. Mira, te prometo que cuando tú mueras,
Yo le voy a pagar a los beneficiarios como tú deseas. Se escucha feo. Sí, se escucha feo, pero es así, o sea, esa es opción de liquidación, porque cuando yo compro el seguro, yo como dueño, como asegurado, soy el que elijo, mira, cuando yo muera, yo quiero que tú le pagues de esta forma a mi familia. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo? Ok, la primera y la más común es suma global. Cuando decimos suma global, ok, hay $150,000 ahí, bueno, hacen un cheque, aquí están tus 150,000, un pago único y listo. Ahí va todo, ¿sí? Ahora, cuando habla de solo interés, ¿verdad? Hay una preguntita que algunos estados podrían encontrar que dice el tipo de liquidación donde la aseguradora le paga solo los intereses ganados al beneficiario y retiene el capital. Eso se conoce como ¿qué tipo de opción? Y la misma pregunta da la respuesta. Solo interés. Solo interés. Solo interés. Porque retiene el capital y le paga. Entonces yo le digo, mira, a la aseguradora, cuando yo muera no le des el beneficio. Yo prefiero que todo se vaya a la cuenta y que le paguen al beneficiario solo los intereses. Porque si no se va a acabar el dinero. Mejor denle solo los intereses, Claro, ¿verdad? para que el capital siga produciendo interés. Claro, eso lo hace la persona pensando en los beneficiarios. Lo hace el Correcto. cliente pensando en los beneficiarios. Le dejan una gallina que siga poniendo los huevos de oro. Solo que cuando tiene que ver con solo interés, dice aquí la compañía de seguros tiene beneficios por fallecimiento por un periodo de tiempo y paga solo los intereses ganados. Ok, como le está pagando intereses, adivinen qué, el beneficiario está recibiendo dividendos de unas inversiones. Y como son dividendos, son ganancias, y como son ganancias, se convierte en un ingreso ordinario. Y por lo tanto, en esta opción va a tener que pagar taxes. Impuestos, correcto, va a tener que pagar sus taxes, ¿verdad? Entonces, solo intereses, porque está Profesor, ganando. una pregunta. Bueno. Si la persona muere, ok, y deja como opción de solo interés, ¿en qué momento el beneficiario puede obtener ese capital? Ok, gracias. Como ustedes lo ven aquí, la compañía de seguros tiene un beneficio por fallecimiento por un periodo de tiempo y paga solo el interés ganado a los beneficiarios. Ah, ok, va a haber un periodo de tiempo en que entonces la empresa va a devolver el interés y el capital. Correcto. Entonces, eso lo pacto yo con la empresa. Como asegurado, yo le digo, ok, por 5 años, páguenle solo los intereses, ya después le dan el capital. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es un tiempo que se pacta al inicio, ¿verdad? Por eso se llama opciones. Mira, yo como agente le digo a mi cliente, mira, están estas opciones, ¿cómo quieres que le paguemos a tus beneficiarios en caso de que algo suceda? ¿Verdad? Pues, luego tenemos la opción de periodo fijo y monto fijo. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos acá que el monto era de, a modo de ejemplo, $150,000, ¿verdad? Ok. Entonces, si son $150,000 aquí, un solo cheque. Solo intereses, no le dan los 150,000, vamos a suponer por un año. Le están pagando los intereses de los 150,000. Vamos a suponer que es un 7%, ¿verdad? Sería $10,500. Correcto. Entonces le pagan $10,500 por un año y ya luego le dan el capital. Ahora, luego esos 150,000 yo digo, mira, yo quiero que le paguen mejor como un periodo fijo. Ok, ¿por cuánto tiempo quieres? Páguenselo por 3 años. Entonces, ¿qué va a hacer la aseguradora? Va a agarrar estos 150,000 y los divide por 36 meses. ¿Verdad? Porque es un periodo fijo. Entonces, o sea, que esos 150,000 no van a seguir generando interés. Ya no. Ok. ¿Por qué? Porque aquí está solo el interés. Acá no, acá es como se congela, ok, y le pagan los beneficios desglosados. Sí, entonces, al momento de la muerte se congela el cheque y se divide entre el periodo fijo. Entonces, la aseguradora en ese momento se constituye como un fiduciario, ¿sí? Fiduciario que está administrando el dinero de un tercero, ¿verdad? Está administrando esos pagos, ¿ok? Fiduciario. Tenemos monto fijo. Entonces yo digo, ok, no le paguemos porque hasta ese momento yo no sé cuánto hay. Entonces yo le digo, no le paguemos por periodo de fijo. Mejor sabe que
paguémosle $5,000 mensuales. Ok, entonces elegí un monto fijo. Entonces la aseguradora va a venir y dice, ok, ahorita tienes $150,000, pero el asegurado pidió que se pagara por montos de $5,000. Entonces, Se divide van a agarrar, 150 entre 5. entonces agarran 150,000 $5,000 entre 5,000. y le pagan mes a mes $5,000, $5,000, $5,000. Igual también es un dinero que no va a generar impuestos, ¿verdad, profesor? No. O sea, ¿por qué? Ok. Porque es un beneficio. Ahora, el tema de impuestos no lo vamos a ver hoy, pero miren, los impuestos, la pregunta, como yo les he dicho en muchas oportunidades, algunos de ustedes quizás estaban en otra clase donde habíamos tratado este tema, la pregunta no es si se paga o no se paga impuestos. La pregunta es, cada vez que hay un beneficio económico, cada vez que hay un beneficio de dinero, está tío Sam presente. Claro. Entonces, la pregunta no es si se paga o no se paga. La pregunta es, ¿quién paga? ¿El asegurado? O el asegurador. La aseguradora no, la aseguradora es la que va a pagar el beneficio, ¿verdad? Pero cuando se reciben los beneficios, ok, ¿quién paga? ¿El asegurado o el beneficiario? O si es El un seguro beneficiario. grupal, la empresa. El bene- Depende. Ya Sí, no depende me voy a meter cómo- ahorita al tema, ¿sí? Porque lo vamos a tratar en otra clase, porque sí quisiera dedicarle un poco de tiempo para ver el tema de impuestos, que vienen muchas preguntas de impuestos en el examen. Entonces, Sí. comprendemos cómo funciona, no importa cómo nos lance la pregunta, pues vamos a ver con la respuesta correcta, porque sé cómo se paga el tema de impuestos. Entonces, recuérdense, la pregunta no es si se paga o no, la pregunta es quién paga, ¿verdad? De estos. Entonces, cuando hablamos de monto fijo, es que yo pacto una cantidad fija, pero solo intereses acá en esta opción, Sí se ¿sí? pagan los impuestos sobre el interés. ¿Por qué? Porque aquí hay ganancias. O sea, el capital de los $150,000 me está generando más intereses. Mientras que acá en los otros lados, pues bueno, $150,000 están ahí fijos. Entonces ya ahora es como, ¿cómo se va a pagar? Un solo cheque, lo No pagan distribuye. taxes, solo pagan taxes los intereses que genere. Correcto, hasta ese punto. Entonces voy a continuar acá. Estas son algunas opciones de liquidación y vamos a ver esta y una más. Y nos vamos a quedar en esa parte por el tiempo. Pero vean, otras opciones que tenemos de liquidación son, a ver, cuando hablamos de el beneficio, yo puedo venir y comprar un seguro de vida con un ingreso vitalicio. El término vitalicio, ¿qué significa? De por vida. 100 años. De por vida. Hasta los 100 años o hasta... Hasta que muera. Bueno, pero aquí estamos hablando de Opciones de liquidación. opciones de liquidación es igual a ¿qué? A beneficios. Beneficio por fallecimiento. Beneficios, ¿verdad? Opciones de liquidación es cómo quiero que le paguen. Ok, entonces, otra opción, las más comunes son las que vimos anteriormente, que son 4. ¿Cuáles eran? Por interés, Monto periodo fijo. monto fijo y faltó uno, 2 faltan. Suma global. Suma global Global. Toma periodo fijo. y cantidad. Global, intereses fijos. Ahorita nada más vimos 4. Sí, ahorita hemos visto 4, por eso digo, suma total o global, solo intereses, Plazo. Periodo fijo, Periodo monto fijo. fijo. Monto periodo fijo. fijo y monto fijo. Son las 4, son las más comunes, ¿sí? Ahora, eso es en un seguro normal, pero tengo otras opciones. Y esta otra opción es cuando yo no compro un seguro por un monto, una suma total, sino compro un ingreso vitalicio. Entonces yo digo, mira, yo quiero comprar un seguro de vida que le genere un ingreso de $5,000 a mi esposa de por vida. Porque es un ingreso, Vitalicio. Vitalicio. pero estamos hablando de opciones de liquidación. Entonces, esta es una opción, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando yo muera, el seguro le va a pagar a mi esposa, ¿cuánto? Dije de ejemplo, $5,000 5,000. mensuales. de por vida. O sea, Ujú. obviamente no son 5,000, o sea, eso va a depender de cada uno, ¿verdad? La capacidad de pago y otros factores. Entonces, dice Estos aquí Andrea, ingresos vitalicios, Pepe Narón, ¿estos ingresos vitalicios son en qué póliza? ¿En cualquiera o una póliza en específica?
Ok, perdón, no le escuché bien. Esos ingresos vitalicios que dices ahí de acción de liquidación, ¿eso generalmente lo hacen en todas las pólizas o en alguna póliza en sí? Ok, es una póliza específica, ¿sí? Ok. Porque de esto va a depender, ok, como aquí yo lo que estoy haciendo es comprando un beneficio de por vida para mi esposa. Entonces, cuando hablamos de un ingreso vitalicio, dice aquí, la opción de ingreso vitalicio proporciona al beneficiario un ingreso que no puede sobrevivir. Sobrevivir. Los pagos a plazo están garantizados, palabra clave, mientras el destinatario viva. El destinatario es el beneficiario. El monto de cada pago se basa en la expectativa de vida ¿de quién? Del Del destinatario destinatario. y la cantidad de capital. Esto da la posibilidad de de un mayor rendimiento o la posibilidad de una mayor pérdida. Eso quiere decir que si yo muero y mi esposa vive 50 años más, bueno, el seguro le va a pagar 50 años más, ¿verdad? Pero si mi esposa, yo muero y mi esposa pues queda muy triste y no aguanta y un año después muere, entonces el seguro solo va a pagar 12 meses. ¿Me explico? O sea, puede haber la posibilidad de un mayor rendimiento o una mayor pérdida. Entonces, aquí, en este tipo de beneficios, sí influye la edad del beneficiario. En los Sí, demás, la edad y la expectativa de vida del destinatario. correcto. O sea, la edad es importante del beneficiario, porque depende de eso cuál va a ser el monto de la prima. Entonces, yo puedo comprar para mi esposa. Ok, pero yo digo, mira, yo le quiero dar un ingreso a mis hijos y a mi esposa. Entonces, ok, esto se conoce como conjunto y sobreviviente. El seguro social tiene un beneficio que se llama sobreviviente, ¿sí? El beneficio de sobreviviente es que cuando el asegurado o el que está pagando sus impuestos en el gobierno muere repentinamente, los que sobreviven van a recibir un beneficio por parte del seguro social, de parte del gobierno. Entonces aquí cuando hablamos de sobreviviente quiere decir conjunto y sobreviviente, que si el asegurado muere, hay un beneficio económico para un grupo sobreviviente del fallecido. Eso quiere decir, vamos a suponer que mi esposa y mis hijos, si yo muero, tanto mi esposa como mis hijos van a tener un ingreso vitalicio. O sea, es el mismo que vemos acá arriba, solo que aquí es ya en conjunto. Obviamente la prima va a ser más alta, ¿verdad? Porque se está pagando a más personas, pero va a Claro. pagar toda la vida a dos o más personas. Entonces, aquí pasa lo contrario. En un seguro de vida convencional, a mayor edad del asegurado, la prima va a ser más alta. O sea, es más alta. En conjunto y sobreviviente, ¿qué pasa? En conjunto y sobreviviente, como es para los que sobreviven, entonces, y vamos a suponer que yo le dejo un beneficio a mis hijos y mi hijo pequeño tiene 4 años, entonces la empresa dice, ok, si yo muero, le va a tener que pagar de por vida a mi hijo. Entonces, entre Claro. más pequeño es, la prima aquí va a ser más alta, Más alta. ¿verdad? Si es todo lo contrario, un seguro convencional, que entre más edad tiene, es más cara la prima. Es lo contrario, porque va a pagar de por vida a ese beneficiario. Esas otras opciones, o sea, estas son otras opciones. Las primeras 4 que vimos en la slide anterior son las más comunes, las típicas, pero estas ya son como más específicas. Ahora, el valor nominal, pregunto, ¿y quién va a pagar esas primas? Ok, las primas las paga el asegurado, o sea, yo soy el Claro, asegurado, asegurado. yo pago y si yo muero, el seguro le va a pagar a mi familia ese beneficio, ¿sí? El beneficio, correcto. Entonces, a ver, voy a hacer otra pregunta y aquí voy a hacer una división. El valor nominal, que es el beneficio de muerte, se puede pagar por 3 motivos. ¿Cuáles son? Pues por muerte, Padecimiento. por incapacidad, discapacidad, ¿no? Y por enfermedad terminal. Enfermedad renal. Por muerte, Terminal. Terminal. por una póliza que haya madurado, Ok. ¿sí? Recuérdense que si la póliza madura, si llega a los 100 años, ya la pagué, ya es mía. Yo la puedo retirar porque está madura, ¿sí? Ya puedo cortar la fruta del árbol. Ok.
Y la tercera es por enfermedad terminal. Una enfermedad terminal ustedes la van a encontrar también como una enfermedad catastrófica o una enfermedad temible, ¿sí? Ok. La Sí. discapacidad no se constituye, o sea, si una persona que es discapacitada no puede acceder a su valor nominal, ¿sí? No. Lo que va a pasar con la discapacidad es que se renuncia al pago de la prima, Renuncia al pago de la prima. ¿sí? Eso se conoce como exención de prima. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una persona, esto se conoce como, para poder gozar de los beneficios en vida, si una persona tiene una enfermedad terminal, eso se conoce como de dos formas. Beneficios de vida, que hay una pregunta en el examen que dice, los beneficios en vida también se conocen como Valor nominal. no. Ah, no, es en vida, ese es en muerte, perdón. ¿Mm? Valor en Valor efectivo. en efectivo. Sí. No. Porque miren, aquí dice, beneficios de vida. Un beneficio de vida es la opción de utilizar algunos beneficios futuros. ¿Cuáles son los beneficios futuros del beneficio por fallecimiento? ¿Cuáles son los beneficios por fallecimiento? Valor Pues nominal. el valor nominal. La nominal. Nominal, solo que utilizarlos cuando más sea necesario. Esto es antes de la muerte, cuando el asegurado tenga. Una Una enfermedad enfermedad terminal. terminal. Entonces, cuando habla de beneficios de vida, que son el valor nominal, usarlos en vida antes de que muera, se conoce como beneficios de vida. Pero hay una pregunta que viene en el examen y dice, los beneficios de vida se conocen también como, y la respuesta es, se los muestro acá, Acelerado, profesor. correcto. ¿Quién me lo dijo? No alcancé a ver, pero es correcto. Beneficios acelerados. Ok, no alcancé a ver, pero beneficios acelerados, es decir, beneficios de vida y beneficios acelerados es lo mismo. Y esta es una pregunta que me atrevería a decir que siempre viene en el examen, estos temas, ¿sí? Entonces, mire lo que dice beneficios en vida, ¿verdad? Es la opción de utilizar algunos beneficios futuros del beneficio por muerte o por fallecimiento cuando más sea necesario, antes de la muerte. Esto es si hay una enfermedad terminal. Pero, ¿cuál es el requisito? Vean lo que dice beneficios acelerados. Le permite a alguien que un médico certifique que tiene una enfermedad terminal para acceder al beneficio por fallecimiento. La cantidad de beneficios será libre de impuestos. Entonces, beneficios en vida y beneficios acelerados es lo mismo. Y para que una persona pueda acceder al beneficio de muerte en vida, tiene que tener una enfermedad terminal. Y para eso, un médico debe certificar que la persona tiene una enfermedad terminal y que la expectativa de vida no va más allá de ¿cuántos años? ¿Un año? De un año. Un año. Dos años. 2 años. 2 años. Hoy he fallado por un año. Oye, 2 vaya, años. 2 Un años. año. 2 2 años. años. 2 años. ¿Verdad? Lo remarco. O El sea, médico debe certificar que solo le queda de vida 2 años para un poder máximo de 2 años. un máximo de 2 años para poder cobrar un beneficio acelerado, que es lo mismo que un beneficio de vida. Correcto. Es decir, que si el médico dice, bueno, la persona tiene una enfermedad terminal, pero bueno, le damos una expectativa de vida de 5 años, entonces no cumple el requisito. ¿Sí? ¿Y si muere antes, profesor? O sea, si antes no hay ningún problema. O sea, es que eso nadie lo puede garantizar. Pero Si por le lo dan, menos le dan el beneficio Pero antes. si llegan los 2 años y está cobrando y hay un milagro y sigue, ¿le siguen pagando? el médico va a certificar. ¿Qué pasa a los 2 años? Si sigue vivo, un médico va a evaluar y ven si la persona ha mejorado y que tiene probabilidades de mejorar, entonces le suspenden el pago. Ahora, si la persona, pues ahí ya está toda moribunda y todo, pero ya pasaron los 2 años, igual el beneficio le va a continuar. Porque el médico, o sea, le piden una revisión, o sea, una revisión Una nuevamente para valoración. una evaluación, ¿sí? Entonces, ahorita voy a ir con las preguntas. Lisandra, tengo la mano levantada y luego voy con Lucy. Gracias, Andrea, ahí por el mensaje. Sí, lo tengo presente. Lisandra, ¿Qué médico es el que certifica esta enfermedad terminal? ¿qué médico es un médico? Miren, cuando una persona dice, mire, tengo una enfermedad terminal, ¿verdad? Porque el médico le diagnosticó, entonces normalmente la aseguradora va a pedir que se haga una evaluación por un médico
proveído por ellos. ¿Sí? Entonces, ellos van a solicitar que el médico, o sea, ellos le asignan un médico y le dicen, mire, necesito que se vaya a hacer las pruebas con este médico y si él certifica, entonces le damos el beneficio. Entonces, es la empresa la que pone al médico. ¿Ok? Respondiendo a esa pregunta. Profesor, y ocurriendo eso, a la persona se le da el beneficio nominal y a partir de que le entregan el beneficio, ya ya se deja de pagar el seguro y ya, o sea, ahí concluye el contrato con la aseguradora. Ok, ahorita voy a responderlo, Juan. Solo, perdón, que tengo una manita levantada hace un ratito de Lucy y luego voy con Juan. ¿Sí? Perdón. Lucy, tengo la mano levantada. Sí, quería saber si la persona tiene 6 meses de vida, no 2. ¿Qué sucede en ese caso? Si tienes 6 Le dan meses el de vida, beneficio. le dan el beneficio, no hay ningún problema porque es hasta un máximo de 2 años. 2 años. ¿Cuál es el 2 años máximo? o menos. Ok. O sea, puede ser, o sea, el médico certifica, tiene 1 mes de vida, 2 meses, ¿verdad? Tiene 12 meses de vida o hasta 2 años de vida, va a calificar. Pero si certifica que tiene más de 2 años, es probable que no califique o no aplique para el beneficio. ¿Sí? Ok, gracias. Con gusto. Bueno, voy con la pregunta de Juan. Profesor, cuando una persona, por ejemplo, ocurre esto que estamos suponiendo y la persona enferma de una enfermedad terminal, valga la redundancia, la aseguradora le da el beneficio nominal, el valor nominal. Allí concluye la relación cliente, ¿perdón? Ahí o sea, se refiere al pago, ¿verdad? Sí, al pago, ajá. Pago de las primas, sí. O sea, al momento que la persona queda ya con una enfermedad terminal, es lo mismo que una discapacidad. Se renuncia al pago de las primas, porque ahí ya empieza lo que es el pago de beneficios. Entonces ya no se paga la prima. Ok. Y ahí se suspende el pago de las primas porque ya la empresa tiene que empezar a pagar los beneficios, a liquidar. ¿Listo? Ok, entendido, sí. Con gusto. Lisandra, tengo la mano levantada. Sí, profesor, ¿es lo mismo renuncia de primas que exención de primas? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Renuncia a prima o extensión de prima es lo mismo, ¿verdad? Solo el término cambia, pero se refiere a lo mismo. O sea, extensión de prima es que renuncio al pago de mis primas. O sea, es el mismo significado. Y es pregunta de examen, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Ella dijo renuncia y extensión o renuncia Extensión. y excepción. No, exención, no extensión, exención. Ah, Excepción. exención con Me No, exento, excepción. que se exime, que se exime. Perfecto, Sí, perfecto. excepción. A eso se refiere, exención de prima. Entonces, miren, y con esto voy a terminar, que también es pregunta de examen. Otra opción que tenemos es el acuerdo viático. El acuerdo viático es, miren, vamos a suponer que el médico, ¿verdad? En lo que son los beneficios de vida o acelerados, el médico dice, mira, tienes 2 años de vida, probablemente. Entonces, la aseguradora no va a pagar todo el beneficio. Ahí está todo el beneficio. No, entonces va a pagar los pagos, los va a dar prorrateados. Pero el asegurado dice, no, ya para qué. Mejor saben qué, yo quiero disfrutar, vivir la vida, viajar y todo lo poco que me queda. Entonces, en vez de empezar a recibir de poquitos, viene el asegurado y le dice a la aseguradora, mira, ¿sabes qué? Mejor voy a vender mi póliza. Entonces agarro mi póliza y se la vendo a un tercero. El tercero normalmente me va a pagar un 50% del valor nominal, ¿verdad? Entonces se la vendo al tercero, el tercero se queda con la póliza y yo recibo ese beneficio. Entonces, esto se conoce como un acuerdo viático, porque es pregunta de examen. Ahora, el tema acá es de que como yo estoy haciendo una venta, ¿adivinen qué? ¿Quién está ahí? Impuestos. Papasán. Tío Sam. Tío Sam, ¿sí? Ahí está paradito, ¿verdad? Ahí está pendiente. Ok, está recibiendo dinero de un negocio que está haciendo. Entonces, el acuerdo viático dice, le permite a una persona con una enfermedad terminal, obvio, ¿verdad? Es decir, que es un requisito para poder venderla, tiene que tener una enfermedad terminal, vender su póliza de seguro de vida actual a un tercero por un porcentaje del beneficio por fallecimiento. Es decir, que por un porcentaje que normalmente es el 50% del valor nominal. El nuevo propietario continúa haciendo los pagos de prima,
y eventualmente cobrará el beneficio por fallecimiento. Entonces, el anterior, el que tenía la enfermedad terminal, se deshace de su póliza y cobra un beneficio, pero el beneficio que va a cobrar, vamos a suponer que el seguro de vida es de $100,000, pero al hacer un acuerdo viático, el viatical, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar esos Le términos, da 50,000. le da $50,000. Entonces él se queda con 50,000 y el otro sigue pagando su prima de $100,000, ¿verdad? Para una póliza de $100,000. Entonces esos $50,000 que recibe el viator tiene que pagar impuestos, ¿sí? Porque está recibiendo dinero de una negociación, se conoce como ganancias, ¿verdad? Entonces ¿Cuánto es pagan, profe? ¿Perdón? ¿Qué porcentaje paga ¿Qué porcentaje paga de de impuestos? impuesto? Ujú. Impuestos, o sea, es el impuesto normal que es 8.25 lo que se paga, ¿no? Ok. Que es el porcentaje de... Profesor, una pregunta. ¿Nadie tiene la mano levantada? No, diga mejor. Ok. Ahora viendo este acuerdo viático, se me viene algo a la mente. Cuando la persona obtiene una enfermedad terminal y obviamente recibe su beneficio nominal, la empresa no le paga el monto total junto, empieza a pagarle en partes. Le paga por parte según el riesgo. O sea, hacen un evalúo. No es que yo les pueda decir, paga un porcentaje de tanto, no. Van a evaluar y según el riesgo, ¿verdad? La necesidad del asegurado, así le van a pagar prorrateado el beneficio. Ok, o sea, la única manera de pagarlo todos los 100,000 es que sea un beneficiario y el asegurado muera. Correcto. Ujú. Y Pero cuando, esta y, se va a y terminar cuando no. la póliza madura, ¿también se la pagan por rateada o se la pagan No. junta? Ahí ya terminó de pagar. Cuando está madura, ya es mía, ya la pagué, ya puedo gozar de sus beneficios, ¿sí? Ok. Ujú. Ok, entonces miren, él dice aquí, ahorita voy a ir con Lisandra, ¿sí? Tengo otra pregunta aquí de Yanelis, ahorita la voy a responder. El titular de la póliza original normalmente se llama Viator y el nuevo propietario externo, el que compra la póliza, se le denomina un viatical o también un viático, ¿verdad? Estas son algunas posibles preguntas de examen que ustedes pueden encontrar con estos conceptos. ¿Listo? Listo. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Con este tema. Voy a responder. Tengo pregunta de Lisandra y luego voy con Yunelis, que tengo pregunta en el chat. No, pero se me había quedado la mano levantada, disculpe. Ok. Yanelis me dice acá, dice, sigo sin recibir correos con preguntas. Ok, miren, ahorita voy a responder esa pregunta de Yanelis. No sé si hay alguna otra pregunta del tema que estamos viendo antes de terminar con estos, prácticamente con la clase, antes de responder la pregunta de Yanelis. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre estos temas? Eduardo. ¿Hay algún requerimiento o requisito para el tercero, para la persona tercera que compre la póliza? No. Una O excepción o sea, algo, cualquier persona normalmente puede. es la aseguradora la que ubica a estos clientes, ¿verdad? Ya los ha precalificado, pero la aseguradora al final, o sea, cuando se habla de una precalificación es un requisito porque la aseguradora no importa al final quién la compre, para la aseguradora siempre va a ser una ganancia. ¿Me explico? Porque al final el que la está vendiendo ya está para morirse. Entonces, el nuevo que la compre, con que no tenga una enfermedad terminal, ya es ganancia, ¿verdad? Claro, porque va a seguir pagando. Va a seguir pagando, ¿verdad? Entonces, y eso le conviene a la empresa. Entonces, no hay muchas limitaciones con eso, ¿ok? No sé si respondo a la pregunta o alguien me iba a hacer otra pregunta. Profesor, pero eso se Sí. parece ahí a lo del Stoli, aunque sea el asegurado que lo esté vendiendo. ¿Se parece al Stoli? Sí, solo que es al revés, porque aquí el que lo está vendiendo es el que ya tiene una enfermedad terminal. En cambio, Sí, el Stoli, el que compra el seguro es porque sí. busca No hay un personas de interés. riesgo. Sí, Sí, no hay un Ujú, interés ujú, asegurable. o sea, es ujú. inverso. Entonces, Sí, eso sí. sí ya se constituye, o sea, está prohibido, de hecho, en la mayoría de estados, el Stoli. Ujú, sí. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde cambia. Aquí el concepto es Y, diferente, porque el asegurado ya está para morir. y si ¿Ok? de repente la persona que lo compra, por desgracia, el destino muere. Bueno, ya esos son riesgos que asume la aseguradora. Sí, o sea, eso nadie lo puede garantizar al final, ¿verdad? Exacto. Es un riesgo que siempre está sujeto al asegurador.
¿Listo? Entonces, bueno, vamos Profe, a... perdón, yo hago una pregunta en esa que usted está diciendo ahí. Si llega a hacerla, por ejemplo, el señor vende la póliza y lo compra a otro, haciendo relevancia a lo que dijo el señor, que el compañero que sí moría, ¿eso le hacen prueba de asegurabilidad cuando hacen esa venta? ¿O Normalmente eso no, o sea, cómo se forma ahí? ya incluso esto la aseguradora, por decirlo así, hace una evaluación, ¿verdad? Y pruebas, pero realmente, para ser sincero, no toma en consideración esos riesgos, ¿sí? O sea, ya como vuelvo y repito, la persona que está decidida a comprarlo va a hacer una inversión, ¿verdad? Está comprando la póliza y la sigue pagando tal cual. Entonces, normalmente la misma aseguradora es la que muchas veces ayuda a conseguir a esos clientes para que la venda y le siga pagando, porque a la aseguradora le interesa, ¿verdad? Entonces, Exacto, al asegurador le interesa que la póliza siga activa, claro, o sea, seguir no recibiendo perder el primas dinero, de esa póliza. no va a tener que sacar el valor nominal a la hora que él muera. Exactamente. Es el Porque, cliente. porque a final de todo, el asegurado va a morir. En 1 año, en 2 años va a morir y le va a tocar sacar dinero a la aseguradora, todo el valor nominal. En cambio, si consigue un comprador, bueno, es beneficio para la empresa porque no saca ese valor nominal y sigue recibiendo pagos por esa póliza. Es correcto. Ujú. Así es. Gracias ahí por la... Profesor, una pregunta. Sí, Lisa. Entonces, en cuestión de pagos acelerados, beneficio acelerado, solamente se paga impuestos en dos casos, en el del pago por interés y el acuerdo viático. Pago por interés, o sea, pero esos son de opciones de liquidación. Ajá, en caso de opciones, ajá, de liquidez, solamente se paga Solo, interés. solo se van a pagar intereses, o perdón, impuestos sobre los intereses. Ajá, exacto, esa es la pregunta. ¿Mm? Sí que son ganancias. Se constituyen un ingreso ordinario. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a llegar con el tema el día de hoy. Vamos a terminar la clase con este concepto y bueno, ya el día de mañana, perdón, el día jueves en la próxima clase continuamos con el resto, ¿verdad? Nos quedan algunos conceptos relacionados a ver la clasificación de los beneficiarios, lo que es la orden de sucesión y que en estos conceptos también vienen bastantes preguntas de examen, ¿verdad? Así que voy a dejar de grabar la clase y voy a responder aquí algunas preguntitas de que me están haciendo de forma general. ¿Listo?